Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque a las 5 de la mañana, cuando el mundo aún duerme bajo un manto de estrellas asfixiadas por la luz artificial de esta ciudad que nunca descansa, Lucero se despierta en la boca del lobo. El sótano B2, ese agujero negro donde los ruidos de la vida corporativa se ahogan en una cacofonía industrial, es su hogar. Las máquinas de aire acondicionado rugen como bestias enfurecidas, monstruos mecánicos que exhalan un aire helado que se clava hasta los huesos, un frío que no tiene nada que ver con la brisa suave de su tierra natal, sino con una soledad desoladora que te cala hasta el alma. Su cama no es más que un catre estrecho y crujiente, y su único asiento, un banquito de plástico endeble, tan frágil como sus esperanzas de un futuro mejor. La alarma, un chirrido agudo y barato que parece sacado de un videojuego de los 80, irrumpe en la oscuridad, rasgando el silencio con una crueldad despiadada, obligándola a desengeniarse de las pocas horas de un sueño esquivo. Con dedos torpes, acostumbrados a la fricción de la escoba y el trapo, busca a tientas la pequeña medallita que cuelga de su cuello, un ritual sagrado que repite cada mañana, cada noche, cada instante de duda. La medalla de la Virgen de Guadalupe, de un cobre deslustrado por el tiempo y las incontables caricias de sus dedos agrietados, es su talismán, el último vestigio de su abuela, una mujer sabia que le dijo al despedirla en la polvorienta estación de autobuses de su pueblo zapoteco: «Hija, mientras ella te acompañe, nunca estarás sola, ni el lobo más hambriento se atreverá a morderte». Y ella se aferra a esa promesa, a ese pequeño trozo de metal que guarda el calor de manos que ya no están, el eco de una voz que le daba fuerzas para seguir adelante en este laberinto de concreto y ambición. Su pueblo, ay, Oaxaca. Un remanso de paz donde el sol besaba la tierra con una caricia tibia, donde el piso de tierra caliente era su alfombra suave y acogedora, y el río cristalino, su único espejo. Cierra los ojos por un instante, y el aroma a tierra mojada, a flores de cempasúchil y el humeante incienso de copal que se elevaba hacia el cielo inundan sus sentidos, trayendo consigo la imagen de su casa, una choza humilde pero llena de amor, de risas y del murmullo constante de su lengua materna. Los recuerdos de su infancia se agolpan en su mente como una procesión de santos, cada uno con su propia luz, cada uno con su propio peso. Recuerda el sabor de la sopa de 2 pesos que vendían en la plaza. Un caldo espeso, reconfortante, con trocitos de verdura y un regusto a esperanza, acompañado de tortillas hechas a mano, suaves y calientitas, que ella misma ayudaba a su madre a inflar en el comal. Ah, esas tortillas. El olor a maíz tatemado que se impregnaba en el aire, la textura rústica pero perfecta al morderlas. La vida era dura, claro, pero había una pureza, una conexión con la tierra y con sus seres queridos que aquí, en esta jungla de asfalto y ambición desmedida, se sentía como un recuerdo lejano, casi irreal. Pero el recuerdo más vívido, el que la perseguía en sus horas más oscuras, era el de la muerte de su padre. Vio cómo su cuerpo se volvía frágil, cómo la enfermedad lo consumía como un fuego lento pero implacable. El olor a hierbas medicinales, el tacto seco de su piel, las noches en vela junto a su lecho, rogándole a los dioses que lo devolvieran a ella. Y luego, el silencio. El silencio desolador que siguió a su última exhalación, un silencio que se instaló en su hogar como un manto de luto pesado y asfixiante. Fue entonces, con apenas 14 años, que el peso del mundo cayó sobre sus pequeños hombros, obligándola a dejar atrás los libros, a olvidar el sueño de ser maestra, como doña Elena, su profesora de primaria, esa mujer de voz dulce y mirada, sabia que le había abierto las puertas del conocimiento y la había inspirado a querer compartirlo. La necesidad apremiaba, la barriga de sus hermanos menores rugía de hambre, y el campo, la única fuente de trabajo para las mujeres de su pueblo, ya no era suficiente. Así que empacó sus pocas pertenencias, la medalla de su abuela, unas cuantas fotos ajadas y un corazón lleno de dolor y determinación, y se marchó a la Ciudad de México, a esa urbe inmensa y hostil que prometía, o eso le decían, un futuro, una oportunidad. Pero el futuro, para ella, se tradujo en estas mazmorras de concreto, en el aroma acre del cloro y en la promesa incumplida de una vida digna.
Con un suspiro que resonó en el silencio cargado de la humedad del sótano, Lucero se puso de pie. Sus rodillas protestaron, crujiendo como madera vieja, un recordatorio constante del castigo físico que sufría día tras día. Subió por la escalera de servicio, un pasadizo estrecho y oscuro, un túnel que la separaba del mundo de los vivos, del mundo de la riqueza desmedida y del poder. Cada peldaño ascendido era una batalla contra el agotamiento, contra el frío que se colaba por las grietas de su uniforme desgastado. Al llegar al piso 40, el contraste era brutal, grotesco, casi insultante. El aire se volvió ligero y perfumado, un soplo de bergamota y sándalo premium que intentaba, inútilmente, enmascarar el olor punzante y desinfectante del cloro industrial que ella misma, horas antes, había utilizado para limpiar los baños de los altos ejecutivos. El suelo de granito negro pulido como obsidiana reflejaba la luz de las lámparas de diseño con un brillo helado, una superficie tan impecable y perfecta que parecía un espejo del alma de este edificio, un alma fría y vacía. En medio de esta ostentación, la alfombra persa, un tapiz intrincado de colores vibrantes y texturas suaves, se extendía como un oasis lujoso, amortiguando el sonido de los pocos pasos que se atrevían a cruzarla. Era la alfombra de los ricos, la alfombra que ella jamás podría poseer, ni siquiera soñar con pisar descalza. Sus manos enguantadas, cubiertas por los guantes amarillos de goma, esos guardianes de su dignidad y su salud, se movieron con una eficiencia mecánica. El spray limpiador, un líquido transparente con un aroma químico penetrante, se roció sobre el granito negro. Luego, sin dudarlo, se arrodilló. El frío del mármol pulido se filtró a través de la tela de su pantalón, penetrando hasta sus huesos, un frío que le recordaba la losa fría de la tumba de su padre, tan insensibilizada por el dolor que parecía haber olvidado cómo sentir el calor. El cloro, con cada pasada del trapo, le quemaba las fosas nasales, un picor agudo y persistente que amenazaba con hacerle llorar, pero ella se negaba a derramar una lágrima más. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Sus rodillas, marcadas por las cicatrices invisibles de innumerables horas de servidumbre, ardían con un dolor sordo y profundo. Sentía la presión sobre sus rótulas, la fricción constante contra el suelo helado, y por un instante se imaginó a sí misma tirada en el suelo de su pueblo, con la tierra caliente abrazándola, sintiendo el sol en su rostro, no este frío glacial que la hacía temblar. Estudiante truncada, se repetía en su mente, la frase resonaba como un eco burlón. Estudiante, sí, pero truncada por las circunstancias, por la pobreza que la había obligado a vender sus sueños por un puñado de monedas. Miró su reflejo distorsionado en el espejo negro del suelo, una figura humilde, doblegada, luchando contra la suciedad que parecía surgir de la nada, mientras arriba, en los pisos superiores, la vida fluía impasible, ignorante de su existencia, de su lucha. Se sentía como una sombra, una invisible sirvienta, un fantasma que limpiaba la opulencia de otros. Dicen que el karma tarda, pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el universo no se olvida de las heridas que se infligen, y menos cuando se abusan de los humildes, de aquellos que con sus manos agrietadas sostienen el andamiaje del mundo que los desprecia. Por eso, escuchen bien lo que les cuento, que a las 7:30 en punto de aquella mañana helada, en el piso 40 de aquel rascacielos que parecía rasgar el cielo cuando Lucero apenas terminaba de arrastrar el peso de su cuerpo cansado sobre el granito negro pulido a espejo, dejando tras de sí un halo denso de cloro que picaba las fosas nasales, como si miles de alfileres diminutos buscaran camino en el aire, rompiendo por completo la burbuja falsa de bergamota y sándalo premium que los millonarios creían suficiente para esconder la suciedad de sus almas. Un sonido comenzó a resonar desde lo alto de la escalera de mármol que serpenteaba hacia el piso inferior, como si tambores de guerra se hubieran desatado en el corazón de la opulencia. Era un clac-clac rítmico, seco, prepotente, que cada segundo se hacía más fuerte, más percusivo, golpeando el silencio cristalino del amanecer como una sentencia que se acercaba sin prisa alguna, llenando el espacio con una vibración que parecía filtrarse por los huesos de Lucero, haciendo que los pequeños vellos de su nuca se erizaran.
Instintivamente, como si su cuerpo ya supiera que el peligro, en forma de altanería y desprecio, estaba a punto de descender para reclamar su cuota de humillación diaria. Y ella, allí, sobre sus rodillas ya doloridas, apretaba con más fuerza la bayeta áspera contra el frío implacable del piso. Su respiración se contenía, como si aguantar el aire pudiera, de algún modo mágico, hacer que el sonido se disipara, que la sombra que anunciaba se esfumara. Cada clac resonaba con una potencia desmedida en el vasto atrio, rebotando en los cristales templados de las oficinas, en el arte contemporáneo de millones de pesos que adornaba cada pared, y en el granito negro que Lucero intentaba dejar prístino, impoluto, y ella, con los ojos clavados en el reflejo distorsionado de su rostro en el suelo, que le devolvía una imagen de agotamiento profundo. Veía la estela roja de las suelas de aquellos Louboutin de 15,000 pesos aparecer por el borde del siguiente escalón, cada uno de ellos descendiendo con una lentitud exasperante, como si cada paso fuera un anuncio, una declaración de superioridad, un pisotón invisible en el alma de todo el que se atreviera a existir por debajo de ella. Era Fernanda, por supuesto, la novia del patrón, alta, esbelta, con esa mandíbula perfilada por las manos expertas de algún cirujano de Beverly Hills que seguro cobraba lo que Lucero ganaba en un año solo por un pequeño retoque y que ahora se paraba sobre ella, sobre el espacio exacto donde sus manos temblorosas frotaban el cloro, proyectando una sombra alargada y ominosa que la cubrió por completo, envolviéndola en una oscuridad instantánea que le heló la piel. No solo por la ausencia del tenue sol mañanero que se colaba por los ventanales, sino por la pura maldad que parecía emanar de aquella figura altanera. Los tacones de aguja se detuvieron a centímetros de su rostro, tan cerca que Lucero pudo sentir la vibración mínima del suelo, la presión del peso que sostenían y el olor de un perfume excesivamente dulce, mezclado con el hedor acre y penetrante del cloro industrial que Lucero usaba para combatir la grasa y la mugre. Creaba una nube nauseabunda que le oprimía el pecho, volviendo el aire denso, casi irrespirable, y entonces la voz, una voz aguda y estridente como vidrio roto al rasgar la seda, cayó sobre ella, cortante, afilada, desgarradora. Una verdadera arma blanca que buscaba aniquilar lo poco de dignidad que le quedaba, perforando sus tímpanos con saña. Gata muerta de hambre. Todavía no terminas, piojosa inútil. Eres una desgraciada, una basura. ¿Acaso crees que te pagamos por tu lentitud de tortuga moribunda? Las palabras cayeron como ácido hirviendo sobre la espalda encorvada de Lucero, quemándole no solo la piel, sino también el espíritu, y el temblor de sus manos agrietadas, que estaban sumergidas en el agua fría con cloro, se intensificó. Un pequeño terremoto incontrolable que la hacía aferrarse a la medalla de cobre de la Virgen de Guadalupe que descansaba bajo su uniforme, apretándola con la fuerza de la desesperación contra su pecho, sintiendo el calor tenue del metal como la única ancla en aquel mar de humillación, mientras las lágrimas, gruesas y calientes, se acumulaban detrás de sus ojos, picándole como agujas, amenazando con desbordarse, pero ella, con una voluntad de acero forjada, en 1000 batallas contra la miseria, las tragó, una tras otra, sintiendo el nudo en su garganta apretarse hasta el dolor, como si un puño invisible se cerrara sobre su tráquea, ahogando cualquier posible respuesta, cualquier grito de auxilio o de rebeldía que quisiera escapar de sus labios resecos. El sudor frío le perló la frente, a pesar de la temperatura bajo cero del ambiente climatizado, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral, helándole cada vértebra, haciéndola sentir pequeña, insignificante, una mota de polvo en la inmensidad de aquel imperio de cristal y dinero, mientras los tacones rojos de Fernanda, con sus suelas resplandecientes, se movían con impaciencia, marcando el ritmo de su desprecio como una metralleta de insultos, y el hedor a carísimo cuero de lagarto de los Louboutin contrastaba cruelmente con el aroma metálico del cobre de su medalla, la pura opulencia contra la humilde fe. No te quedes ahí como una marginal, una corriente que espera limosnas. Mueve esas manos que pareces paralítica. ¿Acaso tengo que enseñarte a limpiar, piojosa igualada? ¿Quieres que te traiga un espejo para que te veas? Eres una vergüenza, un desperdicio de espacio. Aparte de lenta, eres sorda, gata. Te estoy hablando, animal.
Cada nueva palabra era un golpe, un latigazo que la obligaba a encorvarse un poco más, a encogerse, a desear desaparecer en el pulcro granito negro que ahora no le recordaba la lápida de su padre, sino la oscuridad de una tumba donde su propia dignidad era enterrada viva, y su corazón golpeaba desbocado contra sus costillas un tambor frenético que anunciaba su propia agonía silenciosa, mientras el cloro le quemaba las yemas de los dedos, escociéndole las heridas invisibles de tanto tallar, de tanto aguantar, y en su mente la rabia crecía, hirviendo como lava, una furia silenciosa que deseaba explotar, gritar, levantar la vista y devolver cada insulto con la misma ferocidad, hacer que Fernanda se ahogara en sus propias palabras venenosas. Gata, piojosa, animal, resonaba en su cabeza, y por un instante su imaginación voló a su pueblo en Oaxaca, a la sensación de la tierra caliente bajo sus pies descalzos, al sonido del río que era su único espejo, donde no había tacones de 15,000 pesos ni insultos que la llamaran basura, solo la simple dignidad de la gente que se ganaba la vida con el sudor de su frente, y sintió un anhelo punzante por aquel lugar donde el piso de tierra era su alfombra y el olor a humo de leña se mezclaba con el de las tortillas recién hechas, no este aire viciado de bergamota que ahora le parecía asfixiante, y su garganta se cerró aún más. El sabor amargo de la bilis subiendo por su esófago, un recuerdo constante de la opresión, y quiso decir que no era ninguna piojosa, que su dignidad valía más que todos los Louboutin del mundo, que era una mujer, no una gata, y que no necesitaba que nadie la tratara como un animal, pero su boca se mantuvo cerrada, sellada por la dura realidad de su situación, por ese nudo en el estómago que le recordaba a su madre, a sus hermanos menores, a los 3,000 pesos que apenas alcanzaban para malvivir, para que no pasaran hambre, para que tuvieran un techo, y ese pensamiento la sujetaba, la ataba al suelo, le ponía un bozal a su rabia, un freno a su rebeldía. No, Lucero, se dijo en un monólogo interno que le gritaba en el alma, un eco doloroso de las palabras de su abuela que le habían colgado la medalla de cobre al cuello. Aguanta por tu familia, aguanta esta humillación, que ya vendrán tiempos mejores. No des el gusto a esta mujer de ver tu debilidad. Eres fuerte, eres de Oaxaca, eres zapoteca, tu sangre es de lucha, no de derrota. Y con ese pensamiento apretó aún más la medalla contra su piel, sintiendo cómo el cobre humilde, el símbolo de su fe y de su linaje, parecía cobrar vida bajo sus dedos, dándole una fuerza que no creía tener, un susurro silencioso que le decía que valía más que el oro y los diamantes, más que esos tacones Louboutin de suela roja que ahora pisaban, con furia contenida a unos centímetros de su cabeza, representando la soberbia del mundo que la despreciaba. Por dentro, su alma gritaba, desgarrándose con cada insulto, pero por fuera, su rostro, empapado de sudor, permanecía impasible, con los ojos fijos en el granito negro, una máscara de hielo que ocultaba el volcán de emociones que bullía en su interior. Los codos y las rodillas, ya cubiertos de callos por años de limpieza, le dolían con un ardor punzante sobre la superficie fría y dura, como si estuvieran en carne viva, y el olor del cloro, antes irritante, ahora se había convertido en un sabor metálico en su boca, mezclándose con el sabor de las lágrimas no derramadas, y aquel sonido de los tacones que había sido como tambores de guerra, ahora se sentía como el golpeteo insistente de un verdugo, un tic-tac enloquecido que marcaba cada segundo de su martirio, mientras las risas de Fernanda, esas risas crueles y superficiales que resonaban como campanillas de cristal roto, se alzaban, burlándose de su silencio, de su inmovilidad, de su sufrimiento apenas contenido, porque ella, la muerta de hambre, la gata, la piojosa, la igualada, la desgraciada, la marginal, la basura, la corriente, no valía la pena ni de un simple aliento de defensa, ni de una mirada a los ojos que revelara el dolor. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el sonido de aquellos tacones de suela roja, que habían sido la banda sonora de la humillación, seguían resonando, no solo en el granito frío del piso 40, sino también en el pecho de Lucero, donde cada golpe se sentía como una punzada de aguja, un recordatorio constante de su insignificancia en ese mundo de lujo inalcanzable.
mientras el vaho salado de las lágrimas contenidas pugnaba por liberarse, quemando la parte posterior de su garganta, y el olor penetrante del ambientador de bergamota y sándalo, que antes le parecía una fragancia sofisticada, ahora se mezclaba con el cloro, formando un cóctel nauseabundo que le revolvía el estómago, amenazando con hacerla vomitar la escasa sopa recalentada que había cenado la noche anterior, esa sopa de 2 pesos con tortillas hechas a mano que era su única fuente de consuelo. Y de repente, como si el universo conspirara para añadir más sal a la herida abierta, la voz de Fernanda, esa voz melosa y falsa que usaba cuando hablaba con sus iguales, se alzó, perforando el silencio del amplio salón, mientras sacaba de su bolso Hermès color coñac, que costaba más que la casita de su pueblo, un teléfono delgado y brillante de esos que Lucero solo veía en los aparadores de las tiendas de lujo que ni en sueños podría pisar, y con un movimiento de sus uñas perfectas, recién manicuradas, lo llevó a su oído, susurrando con una familiaridad que Lucero jamás podría entender. «Ay, amiga, ¿cómo estás? Imagínate, aquí un horror, ya sabes, la vida de una es tan complicada, pero cuéntame tú». Cada palabra de esa conversación superficial era como una pequeña espada que se clavaba en el corazón de Lucero, haciendo que sus manos, envueltas en los guantes amarillos de goma que eran su escudo de dignidad, temblaran incontrolablemente, sus dedos rozando la medalla de la Virgen de Guadalupe que descansaba bajo su blusa, una medallita de cobre, que, a pesar de su insignificancia material, pesaba como un ancla de esperanza en su pecho, recordándole la promesa de su abuela, aquella anciana sabia con ojos de obsidiana que le había dicho que mientras la llevara nunca estaría sola, nunca sería abandonada por la fe. Pero esa fe se tambaleaba con cada risita que Fernanda profería al teléfono, risitas que le hacían sentir el ardor del cloro de la cubeta en sus manos, no solo por fuera, sino por dentro, como si sus entrañas se estuvieran desintegrando, y el granito pulido bajo sus rodillas, que ya hormigueaban por la presión, se volvía aún más frío, como si estuviera arrodillada sobre hielo, mientras las palabras de Fernanda se volvían más claras y crudas, haciendo que Lucero sintiera el rubor de la vergüenza subiendo por su cuello, un calor sofocante que contrastaba con el frío del mármol. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí, la desgraciada lleva desde las 5 de la mañana y todavía no termina ni el piso 40, una inútil. No sé para qué la contrató Vicente, de verdad, es una piojosa que solo estorba, ni siquiera sabe lo que es el buen gusto. Seguro sigue oliendo a pueblo húmedo y a tortillas de maíz quemadas, ¿te imaginas? No me atrevo ni a verla mucho, no vaya a ser que se me pegue lo corriente». «¡Qué asco, mi amor, qué asco! Y con esas manos, ay, amiga, esas manos se le han de hacer 1000 cosas asquerosas. Yo no sé cómo puede la gente vivir así, en esa miseria, en esa marginalidad, en esa falta de todo, de modales, de educación, de decencia, de conciencia, de saber cuál es su lugar, de comprender que no todos nacimos para revolcarnos en el lodo como ella, la basura de la sociedad que solo sirve para limpiar lo que nosotras ensuciamos, para ser un fantasma invisible que borra nuestras huellas sin que nadie note su existencia, sin que nadie recuerde su paso por la vida. Oiga, y la muy igualada, hasta la tengo que tener vigilada, no vaya a ser que se le antoje algo de lo que tenemos aquí, porque ya sabes cómo son, unas muertas de hambre que no tienen respeto por nada ni por nadie, que solo buscan cómo robarle a uno para salir de su hoyo, de su miseria, de su desgracia, de su condición de persona sin valor, de objeto desechable, de entidad invisible, de sombra que solo se mueve en la penumbra del olvido, de criatura sin alma que solo respira para cumplir con el capricho de los demás. ¿Me entiendes? Es que me da una rabia. Cada una de esas palabras, cada maldito epíteto pronunciado con desprecio casual, era como si Fernanda se hubiera inclinado y le hubiera escupido directamente a la cara, no solo con saliva, sino con toda la inmundicia de su alma podrida, y Lucero sintió cómo un temblor le recorría el cuerpo entero, desde la punta de sus pies, que dolían de estar encogidos hasta el cuero cabelludo, donde sus cabellos apretados bajo la cofia sentían la presión de la furia contenida, y sus músculos se tensaron hasta el punto de la rigidez, como si su cuerpo se estuviera convirtiendo en piedra, incapaz de moverse, incapaz de respirar con normalidad, y el aire en sus pulmones se sentía espeso, denso, como si
estuviera respirando una masa de algodón húmedo, impidiéndole exhalar la angustia que la carcomía, porque no era solo la humillación, era el recuerdo mordaz de su madre, de su pueblo, de su dignidad, que se alzaba en su mente como una bandera rasgada, desafiando la tormenta de insultos que la azotaba, que la envolvía, que la ahogaba. Un recuerdo súbito, como un rayo de luz en la oscuridad del sótano, atravesó su mente y fue una imagen tan vívida, tan real, que por un instante Lucero no estaba en el frío mármol del piso 40, sino de nuevo en el calor suave de su Oaxaca natal, donde el sol se derramaba como miel sobre la tierra roja y el olor dulce del copal se mezclaba con el aroma de las tortillas recién hechas en el comal de barro. Esa tierra caliente que era su alfombra y el río su único espejo, donde los grillos cantaban una serenata eterna en las noches estrelladas, y la voz de su madre con sus manos fuertes, curtidas por el trabajo pero siempre suaves al tacto, manos que olían a maíz húmedo y a hierbas frescas, resonó en su mente con la claridad del cristal de roca. Mija, no importa lo que hagas, hazlo con dignidad, con el corazón humilde y las manos rectas. Tus manos son benditas, Lucerito, son instrumentos de Dios para construir, para cuidar, para alimentar. No hay vergüenza en el sudor que empapa tu frente, solo en la maldad del alma que busca pisotear al prójimo. Tu trabajo, por humilde que parezca a los ojos del mundo, es oro puro a los ojos del cielo, porque cada semilla que siembras, cada prenda que lavas, cada plato que sirves, lleva un pedacito de tu alma, de tu esfuerzo, de tu amor. Y nadie, escucha bien, nadie tiene derecho a quitarte eso, a hacerte sentir menos, a borrar tu luz. Porque tú eres una luz, mi pequeña estrella, una luz que brilla con más fuerza que todas las joyas y los lujos de este mundo. Porque tu brillo viene de tu corazón, de tu bondad, de tu esencia, de tu espíritu indomable, de tu fortaleza silenciosa, de tu capacidad de amar, de tu fe inquebrantable, de tu humildad que es tu corona más preciada. Esas palabras, empapadas en el amor de una madre que ya no estaba, esas palabras que Lucero había guardado como un tesoro en lo más profundo de su ser, ahora se sentían como un bálsamo reconfortante en medio de la tormenta de insultos de Fernanda. Una armadura invisible que, aunque no eliminaba el dolor físico de las rodillas raspadas o el ardor del cloro, sí le daba fuerza para mantener la mirada baja, para que sus ojos no revelaran la tormenta de lágrimas que se gestaba, para que su voz no se quebrara, para que su cuerpo no se doblegara. Y el agarre de sus manos en el mango de la jerga se volvió más firme, más determinado, como si estuviera aferrándose a la última hebra de su cordura, a la última gota de su dignidad, a la última brasa de la esperanza, a la última pizca de su ser. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, cuando sentía que el peso de todas las humillaciones la aplastaría contra el frío mármol, ocurrió lo inesperado, algo tan puro, tan frágil, tan inesperado que detuvo el aluvión de dolor y rabia en su pecho, porque de la nada, como un pequeño milagro susurrado por los ángeles, una presencia suave, ligera como una pluma, se pegó a su espalda y unos bracitos diminutos, con la fragancia inocente a champú de bebé y a un ligero toque de chocolate, se aferraron a su cuello y un suspiro leve, casi inaudible, resonó contra su cabello y Lucero sintió la calidez de un pequeño cuerpo, el latido de un corazón ajeno y supo al instante que era Cami, la pequeña Camila, la niña de 5 años que no había hablado desde la muerte de su madre. La pequeña alma encerrada en un silencio que ningún médico había podido romper, pero que se comunicaba con sus ojos enormes, llenos de una tristeza profunda que Lucero entendía sin palabras, esa tristeza que a veces sentía ella misma, en la soledad de su cuarto en el sótano, entre el rugido de las máquinas. La sorpresa fue tan grande que un jadeo involuntario escapó de los labios resecos de Lucero. Sus manos, aún dentro de los guantes amarillos, se detuvieron en seco y el cloro dejó de arder por un instante, y el frío del mármol, y el golpeteo insistente de los tacones de Fernanda, y las risas crueles de la conversación telefónica, todo se desvaneció, sustituido por la inmensa, abrumadora ternura que le invadió el alma al sentir a la niña pegada a ella. A pesar de sus manos agrietadas, a pesar de su ropa humilde, a pesar del olor a cloro que seguro impregnaba su piel,
Cami la estaba abrazando, buscándola, queriéndola, justo a ella, a la gata, a la muerta de hambre, a la piojosa, a la igualada, a la desgraciada, a la marginal, a la basura, a la corriente, y ese abrazo tan pequeño, tan frágil, tan lleno de inocencia, valía más que todos los Louboutin de Fernanda, más que todos los millones de don Vicente, más que todos los lujos y las vanidades del mundo entero. Era un bálsamo de amor puro que sanaba, aunque fuera por un instante, todas las heridas, todos los dolores, todas las humillaciones, todas las palabras hirientes que Fernanda acababa de proferir, porque en ese abrazo, Lucero se sentía vista, se sentía querida, se sentía humana, y un nudo en su garganta, hecho de gratitud y de una emoción que la desbordaba, impidió que pronunciara palabra alguna. Solo pudo responder con un ligero movimiento de cabeza, sintiendo el cabello suave de Camille rozando su mejilla, un cabello que olía a inocencia, a hogar, a esa pureza que a veces creía perdida en el cruel mundo de los ricos. Pero la burbuja de ternura, como todas las cosas bellas y frágiles en este mundo brutal, no podía durar, y la voz afilada de Fernanda, esa voz que podía cortar el aire como una hoja de afeitar, se alzó de pronto, chillona, estridente, rompiendo el hechizo. «Camila, ¿pero qué demonios haces? No toques a esa piojosa, no te acerques a la gata, suéltala ahora mismo, te digo, qué asco, qué cochinada. Se te va a pegar su mugre, su marginalidad, su pobreza, su enfermedad. No te quiero cerca de esa basura, de esa corriente, de esa mujer sin educación, sin clase, sin futuro. Es una desgraciada que solo busca ensuciarte, robarte la inocencia. Suéltala. No entiendes, maldita niña». Y con una agilidad espantosa, impulsada por una rabia desbordada que le retorcía el rostro en una mueca de puro desprecio, Fernanda se abalanzó sobre la pequeña Camila, sus tacones de suela roja sonando como disparos de fusil sobre el granito, y sus dedos largos y finos, adornados con anillos de diamantes que brillaban con una luz gélida, se clavaron sin delicadeza en el bracito de la niña, arrancándola de los brazos de Lucero con una fuerza innecesaria, como si la pequeña fuera un objeto insignificante, un estorbo que había osado tocar algo impuro, que se había atrevido a buscar consuelo en un lugar prohibido. La sensación de vacío en la espalda de Lucero fue instantánea, un frío repentino que le heló el alma, y sus manos, todavía enfundadas en los guantes amarillos de goma, se extendieron instintivamente en el aire, anhelando retener a la pequeña que había sido su efímero consuelo, pero se detuvieron a medio camino, paralizadas por el terror, por la impotencia, por el conocimiento de que no podía hacer nada, que cualquier movimiento, cualquier intento de proteger a Camila, solo empeoraría la situación, solo traería más desprecio, más crueldad sobre la niña y sobre ella misma. Y en ese instante, el silencio que había guardado Camila por tanto tiempo, ese silencio que había sido su refugio, se rompió en un grito desgarrador, un llanto puro y profundo que resonó en el amplio salón, un sonido de corazón roto que rebotó en las paredes de cristal y en los costosos cuadros de arte, llenando el espacio con la desesperación de una niña a la que le habían arrebatado el único consuelo, el único refugio, la única persona que la entendía sin palabras, la única que le ofrecía un abrazo sin pedir nada a cambio. Y Lucero sintió cómo su propio corazón se encogía hasta el dolor físico, como si una mano invisible lo estuviera apretando con fuerza, y las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente pugnaron por salir, quemando sus ojos, y un sabor amargo, metálico, subió por su garganta, mezclándose con la bilis de la impotencia, porque la vio ahí, a su pequeña Cami, llorando, pataleando, con el rostro rojo y empapado de lágrimas, mientras Fernanda la arrastraba lejos de ella, lejos de su contacto, lejos de su calor, y Lucero solo podía mirar, con las manos temblorosas y los ojos empañados, sintiendo el frío gélido del mármol penetrando cada hueso de su cuerpo, la humillación quemándole el alma, la rabia muda ahogándola sin piedad, y la desesperación de no poder hacer absolutamente nada, de ser una simple espectadora de la crueldad, una víctima más de la soberbia, una sombra más en un mundo que no le permitía ni siquiera defender la inocencia de un abrazo, ni un simple suspiro de amor, y un simple suspiro de amor.
Fue en ese preciso instante de desolación, cuando Lucero sentía el frío abrazo del mármol gélido subir por sus venas, paralizando cada músculo de sus brazos, cada fibra de su existencia, que la voz de Fernanda, afilada como un cuchillo recién pulido, resonó en el amplio espacio, arrancándola de su miseria con una orden seca, áspera y completamente desprovista de cualquier pizca de humanidad, obligándola a levantarse con un movimiento brusco. Un empujón invisible que, sin tocarla, la hizo tambalear sobre sus rodillas adoloridas, con la espalda encorvada y el cuello rígido por la tensión acumulada, exigiéndole que fuera a la cocina de inmediato, que desinfectara hasta el último rincón donde sus manos asquerosas hubieran osado posarse, y que se asegurara de que cada utensilio, cada superficie de acero inoxidable, cada pieza de la impecable vajilla de porcelana china que relucía bajo las luces incandescentes, brillara con un fulgor que borrara cualquier rastro de su presencia, de su aliento marginal, de su simple sombra. Lucero, con la cabeza gacha, sintiendo el ardor de sus propias lágrimas secas sobre sus mejillas marchitas, no pudo hacer más que asentir con un movimiento casi imperceptible de su barbilla temblorosa. La medalla de la Virgen de Guadalupe, ese trozo de cobre bendito y deslustrado, apretándose contra su piel sudorosa como un último consuelo, como una pequeña promesa de que no estaba completamente sola en aquel infierno de indiferencia y humillación, mientras sus pies, calzados con unos viejos tenis de lona que ya habían perdido su color original y que chirriaban levemente sobre el granito pulido, la arrastraban con un cansancio que le pesaba en el alma hacia la puerta de la cocina, dejando tras de sí un rastro invisible de resignación y un silencio tan denso que casi se podía cortar con el filo de la indiferencia. Apenas la figura encorvada de Lucero desapareció tras el umbral de la moderna cocina. Un aroma químico a limón y desinfectante industrial flotando en el aire como su triste despedida, una sonrisa torcida, delgada como una serpiente y fría como el acero, se dibujó lentamente en los labios perfectamente perfilados de Fernanda, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pues estos seguían ardiendo con la llama implacable de la malevolencia, de la astucia calculadora que había estado cociéndose a fuego lento en su mente desde hacía días, desde el mismo instante en que don Vicente había osado dirigirle a esa gata una mirada de genuina preocupación, de respeto, un gesto que ella, Fernanda, la dueña de su amor y su fortuna, jamás podría tolerar en presencia de una marginal, de una muerta de hambre con el olor a cloro impregnado hasta los huesos. Lentamente, con una parsimonia que solo la maldad puede permitirse, deslizó sus dedos largos y delgados, coronados por uñas esculpidas con una manicura francesa inmaculada, por el liso cuero de su bolso Hermès Birkin, buscando con precisión milimétrica la hebilla plateada del diminuto accesorio, un bolso cuyo valor Lucero lo sabía sin haberlo tocado, equivalía a años enteros de su miserable sueldo, un objeto que, para Fernanda, era apenas un capricho de un día, una nimiedad, un mero adorno a su ya deslumbrante existencia. Sus ojos, un par de agujeros negros que devoraban cualquier atisbo de bondad a su paso, se clavaron en la dirección donde Lucero había desaparecido, asegurándose con una certeza casi animal de que la piojosa, la desgraciada, estaba lo suficientemente lejos como para no escuchar ni el más mínimo crujido, ni el más leve suspiro que delatara sus intenciones, y solo entonces, con el aire cargado de una expectativa perversa y el tic-tac invisible de la venganza resonando en sus oídos, comenzó a moverse, sus Lubután de suela roja, esos tambores de guerra que anunciaban su llegada con la fuerza de un cañonazo, ahora silenciados por un movimiento tan suave y sigiloso que ni una hoja de papel hubiera delatado su avance sobre el granito negro pulido como obsidiana. Cada paso que Fernanda daba hacia el pequeño cuarto de limpieza, ese cubículo escondido y relegado al olvido, era una declaración de su desprecio, un acto de soberbia, la confirmación de su superioridad innata sobre la insignificante existencia de una igualada como Lucero, sus músculos tensos bajo la seda de su traje de diseñador, el perfume de bergamota y sándalo, ese ambientador de lujo que se mezclaba con el hedor a cloro que Lucero siempre dejaba a su paso, ahora un aura de poder que la envolvía con una frialdad opulenta.
Llegó al umbral del cuarto, un espacio que olía a desinfectante barato y a humedad, un contraste brutal con el aire purificado y con aroma a exclusividad del resto. De la oficina, su nariz, levemente fruncida con un gesto de repugnancia, se elevó un ápice, como si el simple aire de ese lugar pudiera contaminar su exquisita fragancia personal, pero la satisfacción inminente la empujó a ignorar la molestia, a entrar en ese reducto de miseria con una arrogancia estudiada, sus tacones de 15,000 pesos, ahora, casi en puntillas, apenas rozando el piso de linóleo raído. Sus ojos, antes llenos de esa furia contenida, ahora brillaban con la luz macabra de la anticipación, escudriñando el pequeño espacio, el diminuto banquillo de plástico que servía de asiento, la caja de cartón desgastada que contenía las pocas pertenencias de Lucero, una ofensa a la vista en medio de tanto esplendor corporativo. Con una lentitud exasperante, como si cada movimiento fuera una pincelada maestra en su obra de destrucción, extendió su mano enjollada, sus anillos de diamantes destellando con una luz glacial bajo la lámpara fluorescente que parpadeaba débilmente en el techo, y aferró el asa de la mochila de lona barata de Lucero, el tejido áspero y corriente de la tela raspando suavemente la suavidad de su piel mimada, un contraste que le revolvió el estómago con una mezcla de asco y superioridad. El tacto de la lona barata, de ese material casi rústico que le recordaba a la ropa que usaban los sirvientes en las películas antiguas, le generó un escalofrío que no era de frío, sino de pura aversión. Un escalofrío que, paradójicamente, la llenó de una macabra satisfacción al abrir la cremallera chirriante de la mochila de Lucero, un sonido metálico que pareció resonar con la sordidez de su acto en el diminuto cuarto de limpieza. Y lo que encontró dentro fue exactamente lo que esperaba, una colección patética de objetos que gritaban pobreza con cada fibra de su ser. Un puñado de monedas sueltas, apenas unas cuantas devaluadas de papel que no sumaban ni el valor de una de sus uñas, falsas desparramadas en el fondo, brillando tenue con el reflejo de la luz, un rosario de cuentas de madera descoloridas que olía a incienso viejo y a fe sencilla, gastado por el uso constante, sus nudos marcados por las oraciones de una vida entera de súplicas silenciosas, un pañuelo de algodón blanco y raído, doblado con una pulcritud que contrastaba con su condición, y al fondo, casi escondida, una foto amarillenta, desvaída por el tiempo y el manoseo. La imagen de una mujer anciana con una sonrisa tan bondadosa que le provocó a Fernanda una punzada de irritación, un rostro que irradiaba una dignidad que la ofendía profundamente. El olor a tierra húmeda y a tortillas recién hechas, un eco de la Oaxaca rural de Lucero, se desprendía de esos objetos como un aura invisible, mezclándose con el penetrante aroma a cloro y el dulce perfume de Fernanda, creando una colisión olfativa que encendió aún más la mecha de su desprecio. Observó el rosario, el símbolo de una fe ingenua que a ella le parecía tan vacía como la bolsa de esta piojosa, un objeto que representaba todo lo que odiaba de la gente como Lucero, su resignación, su humildad forzada, su falsa bondad, su capacidad de encontrar consuelo en tan poca cosa, mientras ella, Fernanda, solo encontraba satisfacción en el brillo del oro y en la sumisión de los demás. El Patek Philippe Calatrava, ese reloj de colección cuyo valor ascendía a 800,000 pesos, yacía frío y pesado en la palma de su mano. Una pieza de relojería suiza que era la quinta esencia de la discreción y el lujo, su caja de oro rosa pulida con una perfección que reflejaba la luz con un brillo suave, sus manecillas finas como agujas, su correa de cuero de lagarto genuino de un tono chocolate exquisito, que se sentía suave y flexible al tacto, desprendiendo un aroma sutil a cuero fino, a exclusividad, con una delicadeza que solo usaba para manipular joyas preciosas. Fernanda desabrochó la correa, el clic minúsculo del broche de oro blanco, sonando como un suspiro apenas audible en el silencio tenso del diminuto cuarto, un sonido que era la antítesis del estruendo que provocaban sus tacones, un susurro que la llenaba de un poder aún mayor, porque este acto era quirúrgico, premeditado, una ejecución perfecta. Sus ojos brillaban con una luz casi febril, mientras observaba el reloj, el tic-toc silencioso de su mecanismo interno, un latido diminuto que representaba una fortuna, una joya que, en las manos de Lucero, sería una blasfemia, un sacrilegio a la estética,
un abismo entre lo que la piojosa era y lo que el objeto significaba. Con un movimiento lento, casi hipnótico, deslizó el reloj bajo el rosario de madera, asegurándose de que quedara oculto a primera vista, pero lo suficientemente expuesto como para ser descubierto con una facilidad incriminatoria. La correa de cuero de lagarto rozando las cuentas de madera con una ironía cruel. El brillo del oro rosa opacando el cobre de la medalla de la Virgen que Lucero llevaba siempre pegada a su piel, como si la riqueza intrínseca del objeto estuviera engullendo la pobre fe de la mujer. Una risa seca, sin sonido, se expandió dentro de su pecho, un placer gélido que le helaba la sangre, pero le calentaba el alma, pues había logrado su cometido con una maestría que la enorgullecía, una satisfacción perversa que le inflaba el ego como un globo de aire caliente, y con un movimiento de sus manos tan efímero como la traición misma. Cerró la cremallera de la mochila, el chirrido metálico sellando el destino de Lucero con una frialdad desalmada, y se giró sobre sus talones, sus tacones Louboutin de suela roja, ahora sí, resonando con la seguridad de la victoria, un retumbar que se sentía como un aplauso ensordecedor en las cámaras de su propio triunfo. Al salir del cuarto de limpieza, su mano se elevó con un gesto automático, casi inconsciente, para acomodarse un mechón rebelde de su cabello castaño oscuro, un halo perfectamente peinado que enmarcaba su rostro esculpido, sus dedos rozando la suave seda de su cabello, la textura fina y sedosa, una caricia de alivio después de haber tocado la basta. Lona de Lucero y su mirada, al salir al pasillo pulcro y silencioso del piso 40, se posó en la vista panorámica de la Ciudad de México, que se extendía sin fin a través de los cristales templados, una metrópoli de contrastes y rascacielos que le recordaba su propio poder, su inquebrantable dominio sobre su destino y el de los demás, especialmente sobre el destino de las basuras como Lucero. El aire de bergamota y sándalo, ahora ya sin la contaminación del cloro, llenaba sus pulmones con un aroma de superioridad, la temperatura controlada del edificio envolviéndola en una burbuja de confort inexpugnable. Estúpida gata, inútil, muerta de hambre, resonó en el eco de su mente. Un monólogo interno que era más fuerte que cualquier sonido externo, más poderoso que el repiqueteo de sus tacones, más real que la misma realidad que la rodeaba, porque la imagen de Lucero, arrodillada sobre el piso frío, con sus manos agrietadas cubriendo su boca en un intento fallido de ocultar su miseria, había clavado en la retina de sus ojos como una espina venenosa, una molestia constante, una afrenta personal que su delicado temperamento no podía tolerar. ¿Cómo se atrevía esa corriente, esa piojosa, a estar en la misma casa, en el mismo espacio vital, respirando el mismo aire que ella, Fernanda, la prometida del dueño, la próxima señora de la mansión, la mujer que merecía toda la atención, todo el respeto, toda la adoración de un hombre como don Vicente? Un escalofrío helado le recorrió la espalda, no de culpa, sino de ira, al recordar una tarde de verano hace años, cuando era apenas una adolescente, y su padre, ese hombre severo y distante, un magnate de la construcción que siempre la había comparado con la perfección, había elogiado la caligrafía impecable de la hija de la jardinera, una niña de piel morena y manos agrietadas, que siempre olía a tierra y a hierba mojada, diciendo que tenía más talento en su pequeño dedo que ella, Fernanda, en todo su ser, una punzada de humillación que aún le quemaba la memoria como si hubiera sucedido ayer, una herida narcisista que nunca había cicatrizado por completo, y desde ese día cualquier atisbo de reconocimiento hacia alguien inferior era para ella una traición, una ofensa capital. Es una lástima que don Vicente no vea la clase de carroña que es esta mujer, esta basura, que solo busca arrastrarse y robar, que solo espera el momento para tomar lo que no le pertenece. Pensó la idea de la inocencia de Lucero revolviéndole el estómago, porque en su retorcida lógica, la simple existencia de Lucero, su necesidad, su pobreza, eran ya un acto de agresión, una amenaza latente contra su fortuna, su posición, su seguridad, su propia identidad. No podía permitirse que don Vicente, ese hombre al que ella amaba con la única fibra egoísta de su corazón, pero al que veía más como un trofeo, como la culminación de sus ambiciones, la viera con esos ojos de respeto que reservaba,
para los honestos, para los trabajadores, para los que, según él, se habían labrado su camino con esfuerzo, porque Lucero, esa gata, era una competidora por un tipo de atención que Fernanda creía que le pertenecía exclusivamente, una atención que para ella era tan valiosa como un diamante de Tiffany o un vestido de alta costura. Sentía que cada mirada amable que don Vicente le dirigía a la empleada, cada vez que le preguntaba por su pueblo o por su familia, esas preguntas que a ella le parecían tan triviales, tan fuera de lugar en la opulencia de ese imperio de cristal, era una cuchillada directa a su orgullo, un recordatorio de que no era la única en su vida, que había otros que podían tocar su sensibilidad, y eso, para Fernanda, era imperdonable, una intolerable fisura en la impecable fachada de su dominio. Mientras tanto, ajena a la telaraña de malicia que se tejía a sus espaldas, a la trampa silenciosa que ya estaba activada, Lucero se movía en la vasta cocina con la lentitud mecánica de quien cumple con un deber impuesto por la necesidad. El sonido del agua caliente corriendo por el grifo de acero inoxidable era el único bálsamo para el ardor de sus manos, esas manos que los guantes amarillos de goma, su escudo de dignidad y trabajo, protegían apenas del cloro hiriente, un cloro que, a pesar de todo, se las ingeniaba para penetrar las pequeñas grietas de su piel, quemando levemente las yemas de sus dedos, desprendiendo un olor acre que se le metía por las fosas nasales, llenando su boca, de un sabor metálico y amargo a limpieza forzada. Sus rodillas, a pesar de haberse levantado del piso del salón, aún le dolían con una punzada sorda y constante, un dolor que era un eco de todos los pisos que había limpiado a lo largo de su vida, desde la tierra húmeda de su hogar en Oaxaca hasta el granito pulido de este imperio de cristal, un dolor que era el testimonio silencioso de una vida de esfuerzo y sacrificio. Pensaba en la pequeña Cami, en sus ojos tristes, en el abrazo apretado que le había dado hacía unos minutos, un abrazo que era la única luz en su existencia solitaria, la única razón por la que soportaba la crueldad de Fernanda, porque en la inocencia de esa niña, en el silencio elocuente de sus gestos, encontraba un reflejo de su propia bondad, de su propia alma, y ese pensamiento, esa pequeña chispa de amor, era el único calor que la mantenía en pie en aquel mundo frío y desangelado, un mundo que, sin ella saberlo, estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de una mentira infame, el tic-tac invisible de un reloj de 800,000 pesos ya resonando, inexorable, en el humilde rincón, donde reposaban sus pocas, pero honestas, pertenencias. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el tic-tac invisible de un reloj de 800,000 pesos ya resonando, inexorable, en el humilde rincón donde reposaban sus pocas, pero honestas, pertenencias. De repente el silencio pulcro casi ceremonial del piso 40 de aquel corporativo de cristal se hizo pedazos con un grito que rasgó el aire como un cuchillo afilado, un alarido agudo y furioso que brotó de las entrañas de Fernanda, reverberando contra los muros de cristal templado y el granito negro pulido como obsidiana, haciendo que el exquisito olor a bergamota y sándalo premium se volviera de pronto denso y nauseabundo. Me han robado mi reloj Patek Philippe Calatrava, un reloj que vale más que sus miserables vidas juntas, bola de muertas de hambre, 800,000 pesos. Es un robo, una infamia, una desfachatez inconcebible en esta casa. Su voz, rota por una rabia teatral, temblaba con una indignación fabricada, pero tan convincente que las venas de su cuello, perfilado por un cirujano de Beverly Hills, se marcaban con una furia escarlata, y sus ojos, duros como esmeraldas sintéticas, giraban frenéticos por la impecable oficina en busca de un culpable, un chivo expiatorio para su maldad. Sus manos, perfectas, con uñas rojas como veneno, se agitaban en el aire dramáticamente, señalando la silla donde había dejado el reloj, una silla de diseño minimalista que por sí sola costaba el salario anual de una familia entera, enfatizando la magnitud de la pérdida con cada gesto exagerado, con cada músculo tenso de su mandíbula cincelada. El eco de sus palabras, cargadas de veneno y desprecio, rebotaba una y otra vez, pareciendo crecer en volumen, mientras el corazón de Lucero, que justo terminaba de limpiar el borde de una maceta gigantesca con un helecho exótico,
Empezaba a latir con la fuerza de un colibrí atrapado, sintiendo cómo el frío del granito se le metía por los huesos, helándole la sangre. Todo el personal que a esa hora ya bullía en la antesala de las oficinas, desde el recepcionista con su impecable traje hasta los asistentes que acomodaban informes con manos nerviosas, se congeló en el acto, como estatuas de sal petrificadas por el miedo más primitivo, la atmósfera cargándose de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, mucho más densa que el vapor residual del cloro que aún flotaba en el aire. Las tazas de café humeante se detuvieron a medio camino de los labios. Los bolígrafos dejaron de escribir en seco sobre el papel impoluto y hasta el murmullo constante de las computadoras pareció silenciarse, dejando un vacío ensordecedor que amplificaba el jadeo furioso de Fernanda y el temblor casi imperceptible de Lucero. Los ojos de los empleados, grandes de espanto, se movían furtivos, esquivando la mirada de la patrona, sabiendo que en esos momentos de ira desatada, cualquiera podía convertirse en el blanco de su desprecio, que la furia de Fernanda era un fuego que quemaba sin distinción, pero una terrible corazonada, un escalofrío que le subía por la espalda. Le decía a Lucero que ella ya estaba marcada, que el destino de su desgracia estaba sellado. El olor del ambientador premium, que antes le parecía tan sofisticado, ahora le resultaba sofocante, dulce y empalagoso, como el aliento de la muerte acercándose y el granito negro bajo sus rodillas, que minutos antes le recordaba la lápida fría de su padre. Ahora se sentía como el pedestal de un patíbulo donde su dignidad estaba a punto de ser ejecutada. Un alfilerazo de miedo le pinchó la garganta, dejándola muda, la boca seca como la tierra agrietada de su pueblo en Oaxaca en plena sequía, y en su pecho, la medallita de la Virgen de Guadalupe, que antes le daba consuelo, se sentía pesada y fría, como si hasta su fe hubiera sido puesta a prueba por la crueldad que se avecinaba, una crueldad de la que no tenía escapatoria. Los ojos de Fernanda, incendiados con una malicia que parecía saborear el momento, se posaron sobre Lucero, que intentaba disimular el temblor de sus manos agrietadas dentro de los guantes amarillos de goma, aquellos que eran el último baluarte de su dignidad obrera. La mirada de la señora era un puñal de hielo, afilado y preciso, que se clavaba directamente en el pecho de Lucero, cortándole el aliento, y el clac, clac, clac de sus Louboutin de suela roja, de 15,000 pesos cada uno, se convirtió en el tambor de guerra que anunciaba el veredicto, resonando en el vasto espacio como un coro de demonios. Cada paso de Fernanda hacia Lucero era un garrotazo, el sonido brutal e imparable, una tortura auditiva que se grababa en su alma, marcando el ritmo de su humillación inminente. La sombra de Fernanda, alta y ominosa, se cernió sobre Lucero, que se sentía diminuta, una hormiga insignificante bajo el zapato de un gigante cruel. Tú, sí, tú, la gata piojosa de la limpieza. No te hagas la tonta, desgraciada. Solo tú estabas a estas horas por aquí, con tus manos de marginal acostumbradas a robar y tus ojos de envidia por lo que no es tuyo. Ladrona de porquería, mirándome con esa cara de mosquita muerta, como si no fueras capaz de la más grande bajeza. Igualada. ¿Creíste que nadie se daría cuenta que podrías esconder tu miseria bajo la alfombra como el polvo que limpias, eh? Responde, te digo, habla, animal. Las palabras, salpicadas de saliva y furia, cayeron sobre Lucero como ácido hirviente, quemándole la piel, desgarrando la poca entereza que le quedaba, y el hedor a perfume caro y sudor de ira de Fernanda se le metió por la nariz, aturdiéndola, haciéndole sentir náuseas, como si estuviera a punto de vomitar el miedo que le oprimía el estómago. Las manos de Lucero, que habían limpiado infinitos rastros de suciedad y sudor ajeno, que habían tocado con respeto y cuidado las pertenencias de otros, que llevaban las cicatrices de años de trabajo duro, ahora temblaban violentamente dentro de los guantes amarillos de goma, haciéndolos chirriar levemente con el sudor frío que le empapaba las palmas. La medallita de la Virgen de Guadalupe, fría y diminuta, se sentía como un ancla pesadísima en su cuello, una carga insoportable bajo el peso de la acusación infame, y las lágrimas se le agolpaban en los ojos, calientes y salobres. Pero Lucero se negaba a dejarlas caer, las tragaba con cada aliento entrecortado, sintiendo un nudo espeso en la garganta que le impedía articular una defensa coherente, una explicación que pudiera romper la pared de la injusticia.
Sus puños se apretaron involuntariamente, las uñas incipientes raspando la goma protectora, deseando con toda su alma poder gritar, poder desmentir aquella vileza. Pero su voz no salía, se quedaba atrapada, un murmullo ahogado en su propio terror. «No, señora Fernanda, yo no he tocado nada». «Se lo juro por mi virgencita, por la memoria de mi abuela. Nunca he tomado nada que no sea mío. Soy inocente, por favor, créame». Su voz, apenas un susurro quebrado, sonaba tan frágil, tan insignificante en aquel espacio inmenso que se perdió en el aire, pisoteada por la risa burlona de Fernanda, que disfrutaba cada segundo de su agonía. Su rostro, surcado por las marcas de la fatiga y el sol de Oaxaca que había quemado su piel desde niña, estaba pálido, más blanco que la cal de las paredes de su humilde casa en el pueblo, y sus labios, partidos por el frío y el miedo, temblaban sin control. En su mente, en un doloroso y vívido flashback, se vio a sí misma a los 14 años, con las manos más pequeñas pero ya llenas de callos, despidiéndose de su abuela en el umbral de su casita de adobe en Oaxaca, el sol de la mañana ya picando en la piel, el olor a tierra mojada después de la lluvia y a tortillas recién hechas flotando en el aire. «Lucerito, mi niña, no importa a dónde vayas ni lo que tengas que hacer, nunca olvides de dónde vienes, y que la honestidad es el único tesoro que nadie te puede robar», le había dicho su abuela, sus manos viejas y nudosas acariciando su mejilla con una ternura infinita, mientras le colgaba al cuello la medallita de cobre de la Virgen de Guadalupe, un talismán de fe y protección, que ahora sentía como una marca infame. Recordaba el frío del río donde se bañaba, el reflejo distorsionado de su rostro en la corriente de agua mansa. La promesa que se hizo a sí misma de regresar un día con el título de maestra, con la frente en alto, con el orgullo de haber honrado a su familia. Y ahora esa imagen se desdibujaba, se rompía como vidrio bajo el peso de la infamia. Y sentía como las lágrimas, por fin, se desbordaban ardientes y amargas, resbalando por sus mejillas hasta el rincón de sus labios, donde se mezclaban con el sabor metálico del miedo, del dolor más puro, la vergüenza de ser acusada de algo tan vil. Ella, que había jurado por los dioses y por su sangre nunca mancillar su nombre ni el de su familia. El nudo en su estómago se apretaba hasta casi asfixiarla, el aire se le negaba en los pulmones, y las rodillas, que ya conocían el dolor de incontables horas frotando y restregando, ahora le dolían con una punzada aún más profunda, un dolor que iba más allá de lo físico, que le llegaba al alma. Fernanda, ajena a la agonía silenciosa de Lucero, con una sonrisa cruel que le estiraba los labios hasta deformarle el rostro perfectamente esculpido, chasqueó los dedos con impaciencia, un sonido seco y autoritario que resonó como un disparo en el silencio cargado. «No me vengas con tus cuentos de lágrimas de cocodrilo, gata. Ya sé de qué pie cojeas, muerta de hambre. No hay más que ver tu cara de inocencia para saber que tienes más mañas que una víbora. Alguien traiga las mugres de esta igualada. Ahora mismo». Quiero ver dónde escondió mi reloj la desgraciada, un joven asistente tembloroso, con el rostro pálido y los ojos clavados en el suelo, se apresuró a obedecer, sus pasos casi inaudibles, como si temiera romper el hechizo de la ira de Fernanda y convertirse él mismo en el siguiente blanco. Regresó en cuestión de segundos, llevando en sus manos una pequeña bolsa de tela raída, de un color indefinido que alguna vez fue crema, con un pequeño bordado de una flor marchita en una esquina, recuerdo de un mercado de pueblo, un bolso que Lucero usaba para guardar sus pocas pertenencias, un rosario de cuentas de madera que le había regalado su abuela, un pañuelo de algodón ya deshilachado, una pequeña libreta donde garabateaba, en secreto, sus sueños truncados de ser maestra, el lapicero mordido que usaba para sus apuntes y el tupper de plástico donde guardaba la sopa de lentejas que calentaba en la cocina, su almuerzo humilde de 2 pesos que contrastaba grotescamente con el lujo desmedido que la rodeaba, el olor a comida casera, a especias secas y a un poco de tierra, que se desprendía de la bolsa, chocó de frente con el aroma artificialmente perfecto del ambientador, creando una mezcla extraña y desorientadora. Con un gesto de desprecio, Fernanda arrebató la bolsa al asistente, que retrocedió asustado, y la volcó con violencia sobre la reluciente mesa de granito negro,
donde se celebraban las reuniones más importantes. Un mármol frío que ahora parecía un altar de sacrificios. Las pocas posesiones de Lucero se desparramaron con un ruido sordo, indigno, sobre la superficie pulida, casi como si cada objeto gimiera de vergüenza al ser expuesto de esa manera. El rosario, las monedas de 1 peso, el pañuelo, la libreta con sus sueños, el lapicero y el tupper de plástico, cada uno un testimonio mudo de su vida de escasez pero de honradez, yacían desordenados y vulnerables. Y entonces, de entre los pliegues de la tela de un viejo delantal que también estaba en la bolsa, con un brillo traicionero que capturó la luz fría del techo, apareció el reloj. El Patek Philippe Calatrava de oro pulido y cristal zafiro, con su correa de cuero de lagarto que valía una fortuna, yacía allí insultantemente hermoso, su tic-tac casi inaudible pero ominoso, llenando el silencio sepulcral del salón. Parecía una blasfemia, un ser de otro mundo, alienígena y monstruoso, en medio de la humildad de las pertenencias de Lucero, un objeto de $500,000 que gritaba su propia inocencia, pero que en aquel contexto se convertía en la prueba irrefutable de la culpabilidad de una gata. El aire se hizo más denso, casi irrespirable, y nadie se atrevía a mover un músculo, a emitir un sonido, ni siquiera el más leve suspiro. El tic-toc de aquel reloj resonaba en la mente de todos como el gong final de un juicio implacable. Los ojos de Lucero se fijaron en el reloj, grandes y desorbitados, incapaces de comprender, de aceptar la pesadilla que estaba viviendo, y en su pecho, la medallita de la Virgen de Guadalupe, ahora completamente fría, se sentía como un hierro candente, una señal de su desgracia. Fernanda, con una sonrisa de victoria que no le cabía en el rostro, se inclinó ligeramente, recogió el Patek Philippe con la punta de sus dedos enguantados en la más fina seda, como si temiera contaminarse con la mugre de Lucero, y lo sostuvo en alto, como un trofeo macabro, la luz de la oficina reflejándose en el oro pulido y el cristal zafiro, creando un halo infernal. Sus ojos desprendían una furia helada, una crueldad que le retorcía las facciones, y se acercó a Lucero, que estaba de pie, temblorosa, con las rodillas a punto de ceder, la garganta seca, suplicando en un monólogo interno que aquello fuera solo un terrible sueño. «Mira, marginal. Mira tu trabajo de ladrona, no tienes vergüenza, no tienes alma, piojosa, creíste que podías engañarme, que podías llevarte lo que no te pertenece, creíste que podrías robarle a gente como yo, basura». La voz de Fernanda, baja y ronca, estaba cargada de tanto veneno que se sentía como un golpe físico, y sin decir una palabra más, con un movimiento rápido y brutal, su mano se alzó, los anillos de diamantes brillando con una luz cruel, y descargó una bofetada abierta en la mejilla de Lucero. El sonido, un estallido seco y asqueroso, resonó por todo el salón, un eco cruel que rasgó el silencio sepulcral, haciendo que la cabeza de Lucero se volteara violentamente hacia un lado, sus lentes de armazón delgado volando y cayendo con un tintineo en el mármol frío. El dolor fue inmediato, agudo, una punzada ardiente que le abrazó la mejilla, un fuego que se extendió por todo su rostro, seguido por el sabor metálico de la sangre en su boca, donde la parte interna de su labio se había partido contra sus propios dientes. El mundo giró a su alrededor por un instante, y sintió que las piernas le fallaban, que se desplomaría en el frío granito. Su dignidad deshecha, su alma pisoteada por la crueldad infinita de aquella mujer, mientras los guantes amarillos de goma, ahora empapados de sudor y vergüenza, eran testigos mudos de la más infame de las humillaciones. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el golpe que Fernanda le había propinado a Lucero resonó no solo en el eco del granito, sino en el corazón de una niña que lo vio todo, un corazón más puro que el diamante más caro. Detrás de la cortina de seda cruda, de un color marfil que se mezclaba con el olor a limpio del ambientador de bergamota y sándalo, Camila, la pequeña Cami, se encogía como un pajarito herido. Sus ojos grandes y tristes, dos pozos de agua cristalina, eran el único espejo de la verdad que nadie más en esa sala veía, o que no se atrevían a nombrar.
La pequeña sentía el roce áspero de la tela contra su mejilla, el sabor a polvo viejo en el aire denso y cargado de la oficina, y el escalofrío que le recorría la espalda no era por el aire acondicionado que zumbaba suavemente en los conductos, sino por el miedo helado que le apretaba el pechito. Sus manitas, frías y pequeñas, se aferraban a la tela. Sus nudillos blanqueaban bajo la presión, mientras las imágenes crudas de la crueldad de Fernanda se grababan a fuego en su mente infantil. Había visto cómo esa mujer, a la que su padre llamaba Fernanda, con su boca pintada de rojo intenso y sus ojos duros como piedras, se agachaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa retorcida que le erizaba el vello de los brazos a Camila. Había presenciado el movimiento lento y calculado de sus dedos largos y delgados, con uñas impecablemente lacadas en un tono burdeos oscuro, cómo desprendía el reloj. Aquella pieza brillante y pesada que destellaba bajo las luces halógenas de la correa de lagarto, una piel tan fina y cara que olía a dinero viejo y a peligro. Y luego, con una precisión escalofriante, casi quirúrgica, había deslizado el Patek Philippe, ese reloj que valía más que todos los juguetes de Camila juntos, bajo el rosario de cuentas humildes y color madera que asomaba del bolso de tela gastada de Lucero, ese bolso que olía a jabón de ropa y a la esperanza de un futuro mejor. Camila había sentido un nudo en su propia garganta al ver esa mano con anillos de diamantes colocar cuidadosamente la prueba en el lugar más íntimo y personal de Lucero, la única persona que le contaba cuentos y le cantaba canciones para dormir, la única que la entendía sin palabras. El tic-tac insolente del reloj, aunque Camila no lo escuchaba desde su escondite, resonaba en su imaginación como un tambor de muerte, un martillo golpeando la inocencia de su amiga. La pequeña quería gritar, quería correr y abrazar a Lucero, decirle que no era una ladrona, que ella lo había visto todo, pero su voz, atrapada desde la partida de su madre, era un grito mudo, una agonía interna que solo sus ojos, que ya no podían contener más las lágrimas, expresaban, derramándose silenciosamente por sus mejillas infantiles, saladas y cálidas sobre la fría seda. El eco del golpe que había tirado los lentes de Lucero aún vibraba en el aire. Y ahora, la voz de Fernanda, afilada como una hoja de afeitar y helada como un témpano de hielo ártico, rajó el silencio con una crueldad que te helaba la sangre, mis amores. Ahora sí, gata roba relojes, ahora sí te llegó la hora. Esto no se va a quedar así, muerta de hambre. Voy a llamar a la policía ahora mismo para que te lleven presa, para que te pudras en la cárcel y pagues por tu insolencia, por tu pobreza, por tu asquerosa vida de rata de alcantarilla que no conoce más que la miseria y el fango. Aquí no se roba, piojosa, aquí se trabaja, y tú no eres más que una ladrona, una desgraciada que no merece ni el aire que respira. Sus palabras cayeron como ácido hirviente sobre la piel ya quemada por la vergüenza de Lucero. Cada sílaba, un latigazo que le arrancaba un pedazo de alma. Fernanda sacó su celular, un último modelo brillante que reflejaba su rostro deformado por la rabia, y comenzó a marcar, sus dedos largos y afilados pulsando los números con una prisa maniática, como si cada segundo que pasaba sin que la humillación de Lucero fuera completa, fuera una ofensa personal contra su lujosa existencia. Los otros empleados, aquellos que se habían materializado en el umbral de las oficinas, atraídos por la conmoción como polillas a la luz, ahora formaban un círculo de miradas bajas y hombros encogidos. Algunos tosían nerviosamente, el ruido ahogado resonando en el mármol pulido, su olor a sudor y a miedo mezclándose con el dulce y empalagoso aroma de la bergamota y el penetrante olor a cloro industrial que emanaba de la bayeta que Lucero había dejado caer. Nadie se atrevía a intervenir, nadie osaba alzar la voz para defender a la marginal, a la corriente, porque el miedo a perder sus propios empleos, a caer en desgracia ante la ira de esa mujer influyente, era una mordaza más fuerte que cualquier conciencia. Los ojos de los empleados, aunque furtivos, estaban llenos de una mezcla de lástima avergonzada y alivio egoísta, contentos de no ser ellos los que estaban arrodillados en el frío granito con la dignidad hecha pedazos.
Sus bocas se sellaron herméticamente, sus manos permanecieron cruzadas sobre sus pechos, sus cuerpos tensos, esperando el desenlace de aquel drama, la condena final de Lucero. Lucero, aún arrodillada en el suelo frío y reluciente que ella misma había pulido con el sudor de su frente, sentía cómo el dolor físico del golpe en su mejilla se desvanecía en comparación con la punzada aguda y corrosiva en su pecho, una herida interna que se abría con cada palabra cruel de Fernanda. Las lágrimas, antes contenidas, ahora se desbordaron como un río desatado, calientes y saladas, quemándole la piel agrietada de sus manos mientras las elevaba, cubriendo su rostro desfigurado por el llanto. Sus dedos temblorosos se aferraban convulsivamente a la medalla de la Virgen de Guadalupe, ese pedacito de cobre que su abuela, con sus manos viejas y nudosas, había colgado en su cuello cuando Lucero, apenas una niña con el corazón lleno de miedos y esperanzas, había partido de su pueblo zapoteco. La medalla, ahora mojada por sus lágrimas y por el sudor frío de su angustia, se sentía como un ancla en el océano revuelto de su desesperación, un recordatorio tangible de la promesa de su abuela. Mientras la tengas puesta, nunca estarás sola, mi Lucero. Pero en ese momento, rodeada de miradas indiferentes y palabras de odio, Lucero se sentía más sola que nunca, abandonada en un desierto de mármol y cristal. Sus sollozos eran pequeños, contenidos, pero cada uno de ellos arrancaba un pedazo de su ser, un quejido ahogado que vibraba en el silencio tenso de la oficina. Los guantes amarillos de goma, ahora empapados de sudor y lágrimas, parecían pesarle toneladas, símbolos de una dignidad manchada, de una honestidad pisoteada. Se sentía pequeña, insignificante, como el polvo que barría cada mañana, el mismo polvo que ahora se sentía en el ambiente, asfixiándola. Mientras los sollozos desgarraban su pecho y las palabras insultantes de Fernanda rebotaban en las paredes de cristal como piedras lanzadas contra su alma. La mente de Lucero retrocedió sin control, arrastrándola a un torbellino de recuerdos agridulces, a un tiempo y lugar tan distantes, tan distintos de la fría opulencia que la rodeaba. Recordó el día en que llegó a la capital, apenas una niña de 14 años, con sus trenzas gruesas y su ropa modesta, oliendo a humo de leña y a tierra mojada. El autobús, ruidoso y destartalado, había exhalado un último suspiro de diésel rancio al dejarla en la bulliciosa central de camiones, un laberinto de voces estridentes, claxones furiosos y olores desconocidos, a fritangas, a gasolina, a una mezcla extraña de sudor y perfume barato. El contraste con su pueblo zapoteco, donde el piso de tierra caliente era su alfombra natural, vibrando con la vida de las gallinas y el ladrido lejano de los perros, y el río, con sus aguas frescas y cristalinas, era su único espejo, le golpeó el alma como una bofetada. En el pueblo, el aire olía a maíz tostándose, a hierbas frescas y a la cercanía de la familia, un aroma a hogar que ahora se sentía como un fantasma lejano. Aquí, los edificios se alzaban como gigantes de piedra y cristal, fríos e imponentes, eclipsando el sol. Recordó el hambre, mis amores, el hambre que no era solo una sensación en el estómago, sino un dolor constante, una garra que le apretaba las entrañas, un vacío que la mareaba y le hacía ver borroso el mundo. Había días en que su única comida era un pan duro, reseco, que rasgaba su paladar, o una sopa aguada que apenas tenía sabor, nada que ver con la sopa de 2 pesos de su madre, hecha con el amor que le daba un sabor a gloria, acompañada de tortillas calientes hechas a mano que olían a nixtamal y a cariño. El frío de la capital, un frío penetrante y traicionero que se le metía hasta los huesos, era otro enemigo. Las primeras noches las pasó encogida en rincones oscuros, sintiendo la humedad del concreto traspasando su delgada ropa, sus dientes castañeteando sin control, sus manos agrietadas por el viento helado. La soledad era una carga pesada, una manta de plomo que la aplastaba, añorando el calor del fogón de su casa, el murmullo de las voces de su familia, la risa de sus hermanos pequeños. Recordaba la cara de su maestra de primaria, doña Elena, con su voz suave y su sonrisa cálida, explicándoles las maravillas del mundo en los libros y el sueño secreto que Lucero había guardado en el fondo de su corazón desde entonces. Convertirse en maestra, compartir el conocimiento, encender esa misma chispa en otros niños. Pero la necesidad, mis amores, la implacable necesidad, la había empujado a cambiar los libros por la cubeta y el trapeador,
a enterrar sus sueños bajo capas de cera y cloro. Las manos, que ahora temblaban bajo los guantes, con sus palmas ásperas y sus dedos doloridos por el cloro y el esfuerzo, eran testimonio de años de trabajo duro, un martirio silencioso. Y justo cuando el nudo en su garganta amenazaba con ahogarla por completo, cuando el aire en la oficina se había vuelto tan denso que parecía pesado como una lápida, cargado con el llanto ahogado de Lucero y la risa silenciosa y victoriosa de Fernanda, un sonido inesperado, imponente, cortó el aliento de todos los presentes. El zumbido mecánico de un ascensor acercándose, y luego, con un susurro suave y distinguido, digno de un templo de cristal, las puertas panorámicas del ascensor principal se abrieron. El golpe seco de su llegada, la repentina irrupción de un silencio diferente, uno que no era de temor, sino de autoridad, detuvo el mundo. En el umbral, recortado contra el brillo del exterior que se colaba por los cristales, estaba don Vicente. No se esperaba su regreso. Sus citas lo mantenían lejos hasta la tarde, pero allí estaba. Una figura imponente, alta y de espaldas anchas, con un traje impecable de lana fría que olía a éxito y a sándalo. Sus zapatos, unos mocasines italianos de cuero pulido, de un tono burdeos profundo, pisaron el granito negro con una cadencia firme, medida, que no era el tamborileo arrogante de los Lubután de Fernanda, sino el ritmo constante de un verdadero líder, el paso de un hombre que controlaba su mundo. Su presencia llenó el vasto espacio de la oficina con una autoridad silenciosa que hizo que las risas se extinguieran, los murmullos cesaran y los empleados, que hasta un segundo antes habían estado petrificados por el miedo y el morbo, se enderezaran, sus miradas ya no bajas, sino fijas en él, como mariposas atraídas por una poderosa luz. El aire de la oficina, antes pesado y sofocante, pareció volverse más ligero, o al menos más tenso con una expectativa diferente. Don Vicente, con su mirada aguda y observadora, que había aprendido a leer entre líneas desde sus humildes comienzos como botones, cargando maletas, barrió la escena en un instante, como un halcón que sobrevuela su territorio. Sus ojos, profundos y serios, no pasaron por alto ningún detalle. La figura encogida de Lucero, aún arrodillada en el suelo, con sus manos temblorosas aferradas a la medalla de la Virgen de Guadalupe, los guantes amarillos de goma manchados de lágrimas y cloro, sus gafas rotas y tiradas a un lado. Tampoco ignoró la sonrisa petulante y satisfecha que se dibujaba en los labios rojos de Fernanda, su pose de victoria, ni el caos evidente en el pequeño círculo de empleados temerosos. Y por supuesto, su mirada no pudo evitar ver el reloj, el Patek Philippe Calatrava de 800.000 pesos, una pequeña fortuna materializada en oro rosa y cristal de zafiro, brillando con una luz insolente al lado del modesto rosario de cuentas que sobresalía del bolso de Lucero, un contraste tan brutal que hería la vista. No dijo una sola palabra, mis amores, ni una. Su rostro permaneció impasible, una máscara de mármol cincelado, pero sus ojos, esos ojos que habían visto tanto en la vida, brillaban con una intensidad fría y calculadora. El silencio que se instaló fue absoluto, tan profundo que se podía escuchar el zumbido diminuto de las máquinas del aire acondicionado en el sótano B2, donde Lucero dormía. Con su mandíbula firmemente apretada, con pasos medidos y deliberados que resonaban como tambores silenciosos en el granito pulido, don Vicente se dirigió directamente hacia el pasillo que conducía a su oficina privada, las grandes puertas de madera oscura que separaban su santuario personal del bullicio corporativo. Su cabeza no giró ni un centímetro. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte invisible de su destino, su mente ya procesando la imagen caótica que acababa de presenciar, ensamblando las piezas del rompecabezas con la precisión de un maestro relojero. El aire se cargó con una electricidad palpable, un presagio de lo que estaba por venir, un cambio inminente que iba a sacudir los cimientos de esa empresa y las vidas de todos los que respiraban en aquel piso 40, mientras la puerta de su oficina se abría con un suave clic, y luego, con la misma delicadeza, se cerraba, sellando el destino de
Fernanda y prometiendo un atisbo de justicia para la humilde Lucero. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el patrón, don Vicente, aquel hombre que había construido un imperio sobre la honestidad y el sudor de su frente, no era de los que se dejaban engañar fácilmente, y su mente, cuando entró a aquella oficina, privada con el corazón latiéndole como un tambor desbocado, no estaba solo pensando en la acusación infame, sino en la mirada de Camila, en el temblor de Lucero, en la hedora crueldad que se había impregnado en el aire de su propia casa, de su propia empresa, aquella que había levantado ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, cada rincón de mármol y cristal, cada obra de arte, cada centavo, era el testimonio de una vida vivida con principios, y no podía permitir que la maleza de la maldad, de la envidia, de la soberbia, echara raíces en su jardín. El pesado pomo de bronce de la puerta se sintió frío y macizo bajo su mano, y el clic que anunció su entrada fue un sonido minúsculo pero potente, resonando en la inmensidad del silencio expectante, y luego, con la misma determinación silenciosa, la puerta se cerró tras él, aislando el exterior, prometiendo que el juicio estaba a punto de comenzar, que las paredes de esa oficina iban a ser testigos de una revelación que sacudiría los cimientos de la mentira. El cuarto, inmaculadamente ordenado y con el suave aroma del sándalo y cuero que tanto le gustaba, ofrecía un contraste brutal con el caos emocional que lo había forzado a entrar allí. Don Vicente, con pasos calculados y precisos, se acercó al escritorio de madera de nogal, pulida hasta el brillo de un espejo, y sus dedos, que habían contado billetes de a peso y firmado contratos de millones, ahora se movían con una delicadeza casi reverente sobre el teclado de su computadora, un equipo de última generación, de aleación fría y sofisticada, que rugió suavemente al encenderse, el ventilador zumbando con una cadencia hipnótica, mientras la pantalla se iluminaba con un fulgor azulado que reflejaba la tensión en sus ojos. Sus ojos, antes vidriosos por la furia contenida, ahora se estrechaban en una concentración férrea, revisando los iconos del sistema de seguridad, aquel entramado de cámaras 4K que cubrían cada milímetro de la propiedad, visibles e invisibles, un ojo omnipresente que no dejaba escapar ni un suspiro, ni un movimiento, ni una mentira. La punzada de incertidumbre, de ese pequeño demonio que le susurraba que quizás se equivocaba con Fernanda, que quizás Lucero, la piojosa de Oaxaca, la que tenía las manos agrietadas por el cloro, era en realidad una ladrona, fue rápidamente acallada por un presentimiento profundo, una corazonada que le gritaba que la verdad era mucho más retorcida, que la inocencia tenía un brillo tan sutil como el rocío matutino. Recordó en ese instante el olor a tierra mojada de su propio pueblo, donde no había cámaras 4K, solo la palabra de los hombres, el respeto forjado con el trabajo duro, el hambre que te enseñaba a valorar cada tortilla, cada moneda ganada con el sudor. Cerró los ojos por un instante, el pasado abriéndose como un libro viejo, el recuerdo de sus propias manos ásperas de botones, cargando maletas pesadas que le raspaban los hombros, la vergüenza de aceptar propinas de a peso, pero la dignidad de saber que eran ganadas honestamente, no robadas. Esa era la lección que había aprendido, la única que valía la pena enseñar. Con un clic definitivo y el sonido metálico de los motores que movían el disco duro, el sistema de grabación se activó y la línea de tiempo se desplegó ante él, cada segundo un fragmento de la realidad que había ocurrido en los últimos minutos, y sus dedos, rápidos y precisos, deslizaron el cursor hacia atrás, hacia el momento exacto en que Fernanda había bajado las escaleras. Ese sonido de tambores de guerra de sus Louboutins, que ahora resonaba en su memoria como el eco de una profecía. La imagen apareció nítida y clara, dolorosamente clara en la pantalla de alta definición, la perspectiva de la cámara enfocada desde un ángulo que capturaba la totalidad del salón principal, cada detalle, cada sombra, cada expresión facial, con una fidelidad aterradora, y ahí estaba Lucero, arrodillada, sus guantes amarillos de goma brillando, como pequeñas insignias de su labor, moviendo el trapo sobre el mármol, sus movimientos lentos y exhaustos, y luego, como una sombra de serpiente reptando desde el infierno, apareció Fernanda.
Don Vicente rebobinó un poco, deteniéndose justo en el momento en que Fernanda, con esa sonrisa de llena satisfecha que ahora le provocaba un asco visceral, se acercaba al bolso de Lucero, a ese humilde bolso de tela que contenía los pocos pesos de su vida, su medalla de la Virgen de Guadalupe, el recuerdo de su abuela. Observó con una mezcla de horror y furia cómo Fernanda, con sus uñas perfectas y pulidas, desabrochaba la correa de cuero de lagarto del Patek Philippe, ese reloj que valía más que 10 vidas de Lucero, más que 100 años de las tortillas y la sopa de 2 pesos que la niña recordaba de su pueblo, ese reloj que era un objeto obsceno de lujo en comparación con la miseria que se atrevía a ensuciar. Cada movimiento de Fernanda era lento, calculado, un ballet macabro de la maldad pura, sus ojos brillando con una satisfacción fría mientras deslizaba la joya, el oro y la ingeniería suiza, bajo el rosario de cuentas humildes, el símbolo de fe y esperanza de Lucero, profanando su inocencia con una crueldad que le helaba la sangre a don Vicente. Su puño se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y el recuerdo de su padre, un hombre sencillo pero honesto, trabajando la tierra bajo el sol abrasador de un Oaxaca polvoriento, se agolpó en su mente una bofetada moral para la vileza que acababa de presenciar. No había duda, no había margen para la interpretación. La verdad era tan cristalina como el aire de la montaña en la que había crecido. Con la mandíbula apretada y la vena en su sien latiéndole con furia controlada, don Vicente salió de su oficina, el rostro endurecido, la energía que irradiaba era tan densa que podía sentirse, y el silencio en el salón, que ya era espeso y pesado, se volvió aún más denso, casi irrespirable, un silencio sepulcral que anunciaba el veredicto. Que se reúnan todos en el salón principal, ahora mismo. Su voz no era un grito, era un trueno que retumbaba en las paredes de granito negro y cristal, haciendo que algunos empleados temblaran, que los murmullos se extinguieran, que el aire acondicionado, antes ruidoso, pareciera silenciarse en respeto a la autoridad de su dueño. Lucero, con sus rodillas aún adoloridas y el frío del mármol penetrando sus huesos a través de su ropa humilde, levantó la mirada, el corazón agitado, su medalla de la Virgen de Guadalupe caliente contra su piel, una extraña mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Fernanda, parada con una arrogancia que se desvanecía a cada segundo, su Louboutin de suela roja golpeando el suelo en un tic-tac nervioso y ahora desafinado, se cruzó de brazos, intentando mantener la pose, su mandíbula perfilada, sus ojos, que antes destilaban desdén, ahora mostraban un atisbo de preocupación. Don Vicente la miró, una mirada gélida que habría derretido el metal, sin el menor rastro del afecto que una vez le había profesado, y el peso de esa mirada fue más devastador que cualquier grito, haciendo que el estómago de Fernanda se contrajera con un presentimiento de pavor que le picaba en la garganta como bilis. En el centro del salón, bajando con un suave zumbido electrónico desde el techo, apareció una pantalla gigante, un lienzo de alta definición que proyectaría no solo imágenes, sino verdades innegables, y un foco de luz se encendió, enfocándose en la pared como si fuera un proyector de cine. Los empleados que antes habían murmurado y juzgado, ahora se apiñaban, sus rostros tensos, sus ojos fijos en la pantalla, la curiosidad mezclada con el miedo a lo que se revelaría. El sonido del proyector al encenderse fue el único ruido en la vasta estancia, y luego, en glorioso 4K, comenzó a reproducirse el video, el tiempo real, cada segundo capturado con una claridad brutal. Y ahí estaba, mis amores, como una bofetada sin mano, la imagen de Fernanda, la que se creía reina, la que trataba a Lucero como una gata piojosa, la que se burlaba de su pobreza, la que la había llamado inútil y marginal, la que caminaba sobre alfombras persas de millones de pesos, mientras Lucero limpiaba de rodillas el frío granito pulido como obsidiana. Se veía perfectamente con la precisión de un bisturí, cómo sus dedos largos y finos, adornados con anillos de diamantes que brillaban con una luz cruel, manipulaban la correa de lagarto del reloj Patek Philippe, cómo lo desprendía de su propia muñeca, cómo sus ojos brillaban con una malicia que ningún maquillaje de alta gama podía ocultar, y cómo, con una lentitud que parecía una eternidad, lo colocaba con una exactitud milimétrica bajo el humilde rosario de Lucero.
ocultándolo entre las fibras gastadas del bolso de tela, un acto de infamia tan descarado, tan calculado, que hizo que un murmullo de horror se extendiera por la sala como una onda. La reacción fue instantánea y visceral. Mis amores. La cara de Fernanda, que había mantenido una mueca de superioridad hasta ese momento, se desmoronó como un castillo de naipes ante un huracán. Toda la sangre se le drenó del rostro, dejándola con un tono cerúleo, espectral. Sus labios temblaban incontrolablemente. Sus ojos, antes tan desafiantes, ahora se abrían en un horror incomprensible. Desorbitados, fijos en su propia imagen en la pantalla, como si viera un fantasma. Las palabras se le atoraron en la garganta, un gemido silencioso de incredulidad y terror, y un sudor frío, traicionero, perló su frente pulcra, manchando el maquillaje impecable. Sus Louboutins, que antes habían sonado como tambores de guerra, ahora parecían estar pegados al suelo, sus pies hundidos en plomo, la fuerza de su arrogancia, la vitalidad de su maldad, se extinguían como una vela ante un soplo helado. Lucero, por su parte, se paralizó. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, no de miedo, sino de un alivio tan profundo que sus piernas amenazaron con ceder. Sus lágrimas, que había contenido con una fuerza sobrehumana, ahora brotaron, calientes y abundantes, lavando el hollín de la injusticia de sus mejillas, una purificación dolorosa y a la vez liberadora. Su medalla de la Virgen de Guadalupe, que había sido su único consuelo, ahora vibraba con la energía de la justicia divina. Los empleados, que hasta hacía un instante la miraban con un sutil desprecio o una lástima condescendiente, ahora volteaban la cara con vergüenza y asco hacia Fernanda. Algunos emitían jadeos de sorpresa, otros negaban con la cabeza en un gesto de desaprobación silenciosa. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión, ahora se transformaba en un caldero de indignación y compasión por la joven de Oaxaca. El olor a ambientador premium de bergamota y sándalo, que siempre impregnaba el aire, ahora se sentía pesado, como si la mentira que acababa de ser expuesta lo hubiera viciado todo. Don Vicente, cuya voz resonaba ahora con la autoridad de un dios airado, llenó el silencio con una contundencia que hizo temblar el granito bajo los pies de todos. Sus palabras cayeron como rocas afiladas sobre la endeble figura de Fernanda, que se encogía bajo el peso de la verdad. «Sal de mi casa, Fernanda, sal de mi vista ahora mismo». Su voz no era un rugido descontrolado, era un trueno grave, profundo, que vibraba en cada cristal, en cada obra de arte, en cada alma presente, haciendo que las mismas paredes de mármol parecieran temblar con su furia contenida. «No quiero verte nunca más en mi vida, ni en mi casa, ni en mi empresa. Has profanado este lugar con tu maldad, con tu envidia, con tu crueldad sin límites hacia una mujer humilde que trabaja con la dignidad que a ti te falta». Las palabras, pronunciadas con una precisión helada, fueron un golpe más duro que cualquier bofetada, perforando la máscara de sofisticación de Fernanda, dejándola expuesta, desnuda ante la verdad. Él se acercó a ella, sus ojos, que alguna vez la habían mirado con amor, ahora destilaban un desprecio tan puro que le quemaban la piel a Fernanda, haciendo que se encogiera aún más. Sus tacones Louboutin, testigos mudos de tantas entradas triunfales, ahora parecían querer fusionarse con el frío granito, avergonzados de la mujer que calzaban. Don Vicente se volteó hacia los empleados, su voz un poco más suave, pero igualmente resonante, llena de una profunda decepción. «Ustedes han visto, mis amores, lo que la envidia y la arrogancia pueden hacer, cómo pueden intentar destrozar la vida de una persona inocente por el simple placer de sentirse superiores. Fernanda, tú preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, que se dobla de rodillas día tras día para ganarse el pan con el sudor de su frente, antes que reconocer el valor de su sacrificio, de su decencia. Has intentado manchar el nombre de Lucero, que ha limpiado el piso de mi oficina con más integridad en sus rodillas maltrechas que tú en cada paso de tus tacones de 15,000 pesos, pensando que su pobreza la hacía débil, un blanco fácil para tu crueldad. Pero la honestidad, mis amores, vale más que todos los Patek Philippe del mundo, más que todas las alfombras persas, más que todas las cuentas bancarias llenas de ceros». Sus palabras resonaban en el amplio salón.
Una lección improvisada sobre la moralidad y la dignidad, la riqueza material en contraste con la verdadera riqueza del espíritu. Recordó el sabor amargo del agua estancada cuando era niño, el olor a sudor y tierra en su ropa humilde, el sonido de su madre cantando nanas mientras remendaba su única camisa, y ese recuerdo le dio la fuerza para seguir, para hacer valer la justicia. Yo mismo empecé como un botones, cargando maletas pesadas que me dolían la espalda, sintiendo el frío de la madrugada en las calles, y cada centavo que ganaba era puro, era mío, no manchado por el engaño. ¿Y tú, Fernanda? ¿Qué has ganado hoy? Nada, más que la vergüenza y el repudio. Tu riqueza, tu belleza, tus lujos son solo una cáscara vacía, podrida por dentro. El aire se había vuelto tan tenso que parecía cortarse con un cuchillo, y el ambiente estaba cargado de la inminente expulsión. Fernanda, con su cara desencajada, intentó balbucear algo, quizás una negación, una súplica. Pero las palabras se le atragantaron, sus ojos vidriosos se negaban a encontrarse con los de don Vicente, con los de nadie. Él la miró una última vez, con una mezcla de lástima y profundo asco, y luego, con un gesto de la mano, le indicó la salida. «Vete, y no vuelvas. La humillación fue absoluta, total, mis amores». Fernanda, la que había entrado en esa casa con el porte de una reina, la que había caminado con la arrogancia de quien posee el mundo, ahora salió arrastrando los pies, su figura encogiéndose a cada paso, la espalda encorvada, su cabeza agachada, sus hombros tensos. No hubo tiempo para recoger maletas, para empacar sus bolsos de diseño, para salvar sus miles de pesos en ropa y joyas. Nada. Solo su ropa puesta, su orgullo destrozado, su dignidad hecha añicos. Los tacones Louboutin de suela roja, aquellos que habían resonado como tambores de guerra con cada paso de su vanidad, ahora emitían un sonido chato, arrastrado. Cada clac-clac se había transformado en un tud pesado y sin vida, un eco de su derrota, un lamento lastimero que se perdía en la inmensidad del gran salón. Ya no eran un símbolo de poder, sino el lúgubre tañido de una campana fúnebre. Su silueta, antes majestuosa, se difuminaba al cruzar la puerta de cristal, dejando tras de sí solo el tenue aroma de su perfume caro, un rastro efímero que pronto sería barrido por el viento de la verdad, y un espacio vacío que antes había estado ocupado por su maldad, ahora se llenaba con la promesa de justicia, de paz, de un nuevo amanecer para la humilde Lucero. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque Fernanda, esa víbora con tacones de sangre, se arrastró fuera de la oficina del piso 40 como una cucaracha pisoteada, su figura altiva encogiéndose con cada paso torpe, cada músculo de su rostro. Antes tan perfectamente esculpido por cuchillos de cirujano, desfigurado ahora por la rabia y la humillación, mientras la puerta de cristal templado, que antes se abría para ella con la reverencia de un templo, ahora la expulsaba con la frialdad de una tumba, sellando su destino de desgracia en el frío e indiferente aire acondicionado del pasillo. Sus costosos tacones Louboutin, que antes resonaban con la autoridad de un general en plena batalla, ahora solo producían un chirrido lamentable y débil sobre el granito pulido, un sonido que apenas se distinguía del zumbido monótono del aire acondicionado, un quejido patético que se perdía en la inmensidad del imponente edificio, cada clac-clac, metálico convertido en un arrastrado shh, como si la suela roja, aquella que prometía poder y lujo, se hubiera despegado del peso de su deshonra, arrastrándose sobre la superficie brillante que antes había pisoteado con tanta arrogancia, y ya sin sus bolsos de diseño o sus abrigos de piel que le daban esa aura de superioridad intocable, veía pequeña, disminuida, una sombra patética que se esfumaba entre los lujosos pilares de mármol que antes la habían exaltado, dejando tras de sí solo el hedor amargo de un perfume caro que parecía protestar por la forma en que su portadora había sido despojada de su fastuoso envoltorio. Su caída fue tan abrupta y estrepitosa que casi podía olerse el azufre quemado de la envidia y la maldad que acababan de ser purgadas de aquel espacio. Mientras ella se desvanecía en la ignominia, don Vicente, ese hombre de negocios con alma de obrero que nunca olvidó sus raíces humildes, se acercó a Lucero, que aún estaba arrodillada,
sus manos temblorosas cubriendo la medalla de la Virgen de Guadalupe, como si aquella pequeña pieza de cobre fuera un escudo contra el dolor punzante de la mentira que la había acechado. Sus rodillas ardían sobre la alfombra persa, un fuego sordo que le recordaba todas las veces que había tenido que hincarse para limpiar la suciedad de otros, para ganar el pan de cada día con la espalda encorvada y el espíritu a prueba de golpes. El señor Vicente, con la ligereza de un hombre que carga el peso de una injusticia que debe corregir, se inclinó, su impecable traje de seda, que valía lo que Lucero ganaba en un año entero, rozando el mismo suelo donde ella había derramado lágrimas silenciosas. Aquel mármol frío que para ella era un recordatorio constante de su insignificancia frente al mundo, y no le importó ensuciar el puño de su camisa blanca impoluta con el rastro de polvo que Lucero había levantado en su desesperación, ni que la tela finísima de su pantalón rozara el borde de los guantes amarillos de goma, aquellos humildes guantes que eran el símbolo de la dignidad de su empleada, porque en aquel momento la dignidad de Lucero era un tesoro mucho más grande que cualquier prenda de diseñador. Y él la tomó suavemente por los brazos, sus manos grandes y firmes, que manejaban imperios financieros, se posaron con una ternura inesperada sobre los antebrazos ásperos de la joven, aquellas manos agrietadas por el cloro y el esfuerzo que habían sido la herramienta de su supervivencia, y la ayudó a levantarse con una delicadeza que la dejó sin aliento, una fuerza que la sacó del abismo de la humillación en el que había estado sumida, sintiendo cómo sus propios músculos, rígidos por la tensión y el miedo, se relajaban lentamente, como si una carga invisible pero aplastante se hubiera desprendido de sus hombros cansados, sus rodillas, que habían crujido con un dolor sordo y constante durante toda aquella odisea de acusaciones. Ahora se sentían ligeras, casi ingrávidas, mientras el cuerpo entero de Lucero se enderezaba, recuperando la altura que la dignidad le había devuelto, mirando a los ojos de don Vicente, no con el miedo de la empleada hacia el patrón, sino con la sorpresa de un ser humano que recibe un gesto de nobleza inesperada. Don Vicente, con la voz grave y una sinceridad que le dolía en lo más hondo del alma, tomó la mano de Lucero, aquella mano marcada por el trabajo duro, y la sostuvo con respeto, sus ojos grandes y penetrantes denotando un arrepentimiento genuino que no podía ocultar, y le dijo con una honestidad brutal que resonó en el silencio expectante del salón, un silencio que antes había sido cómplice de la injusticia y ahora era testigo de la reparación. Lucero, mi querida Lucero, no hay palabras que puedan expresar la vergüenza que siento en este momento, ni el profundo arrepentimiento que me carcome por haber permitido que una situación tan cruel te sometiera a tal humillación dentro de mi propia casa, bajo mi techo, y frente a mis propios ojos, aun cuando yo no estuve presente. Mi responsabilidad es la misma por no haber previsto la maldad de quien tenía a mi lado. Perdone, por favor, perdone mi ceguera, mi negligencia y el dolor inmerecido que hoy has soportado. Cada segundo que estuviste arrodillada, cada lágrima que tus ojos contuvieron, fueron una afrenta a tu nobleza, a tu espíritu trabajador y a tu intachable honestidad. Y eso, te lo juro, es algo que nunca, jamás podré perdonarme. Las palabras cayeron sobre Lucero como un bálsamo inesperado, cálido y envolvente, disolviendo el nudo frío que se había alojado en su garganta desde que aquella igualada la había acusado, y una lágrima solitaria, tibia y liberadora, se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de puro alivio, un alivio tan profundo que casi le quemaba la piel con su intensidad, mientras su corazón, que había estado apretado en un puño de angustia, se abría con una amplitud que le dolía dulcemente en el pecho. Él continuó, con la voz aún cargada de emoción, pero con una determinación renovada. Desde este mismo instante, quiero que sepas que tu salario no solo se duplicará, Lucero, se triplicará de inmediato, porque tu valor, tu lealtad y tu integridad no tienen precio, y te prometo que nunca más nadie, mientras yo sea el dueño de este lugar, osará levantarte la voz, ni mirarte con desprecio, ni intentar sembrar la cizaña sobre tu honra. Esta es tu casa, Lucero, y te mereces todo el respeto y la gratitud del mundo, no solo por tu impecable trabajo, sino por la lección de humildad y fortaleza que hoy nos has dado a todos. El aire en el gran salón vibró con las últimas palabras de don Vicente,
y Lucero sintió cómo una oleada de calor se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos, como si el alma de su abuela, a través de la medalla de la Virgen, le estuviera abrazando con una fuerza y un consuelo que trascendían el tiempo y el espacio, una caricia invisible, que prometía que, a partir de ese momento, su camino sería diferente. Justo en ese instante, como un torbellino de amor y pureza que rompía el tenso silencio, la pequeña Camila, que había estado escondida todo el tiempo, sus ojitos azules, enrojecidos por el llanto, asomándose tímidamente detrás de la cortina de seda que antes la había velado, vio a su Cami de nuevo, vio que la injusticia había sido desenmascarada y con un grito ahogado de puro alivio se lanzó a los brazos de Lucero, quien la recibió con una fuerza y una ternura inquebrantables, envolviéndola en su abrazo, sintiendo el pequeño cuerpo de la niña temblar contra el suyo, las lágrimas de Camila, saladas y cálidas, empapándole el hombro, un llanto de desahogo que por fin había encontrado su cauce después de tanto silencio forzado, después de tanto dolor acumulado por la ausencia de su madre y la dureza de un mundo que no entendía la pureza de su corazón. «Cami», exclamó la niña, y esa fue la primera palabra que pronunció en mucho tiempo, un sonido dulce y ronco que fue como música para los oídos de todos los presentes, una voz que renacía de las cenizas del silencio gracias al amor incondicional que Lucero le había brindado, un milagro de esperanza que florecía en medio del caos. Lucero la apretó contra su pecho, sintiendo el suave cabello de la niña contra su mejilla, aspirando el olor a infancia y fragilidad que siempre la conmovía, y sus propias lágrimas, las que había contenido con tanta valentía, ahora se derramaban sin pudor, mezclándose con las de Camila, un torrente de emoción compartida que purificaba el aire de la oficina, lavando los últimos vestigios de la maldad que allí había imperado. Y entonces, en un gesto espontáneo, pero cargado de un profundo significado, los demás empleados, que se habían mantenido en un respetuoso silencio, observando la escena con los corazones encogidos por la indignación y ahora desbordados por la justicia, rompieron en un aplauso unánime, un estruendo que comenzó tímido y que fue creciendo en fuerza y volumen, un aplauso que resonó por todo el gran salón, rebotando en los muros de cristal y mármol. Un aplauso que era mucho más que un simple reconocimiento, era un tributo a la dignidad, un grito de victoria para la humildad, una ovación para la verdad que había triunfado sobre la mentira. Y en ese momento, Lucero, con Camila en sus brazos y el corazón rebosante de una emoción que nunca antes había conocido, sintió que cada una de las espinas que la vida le había clavado, cada insulto, cada mirada de desprecio, cada rodilla adolorida, cada mano agrietada, se desprendía de su ser, dejando solo una profunda sensación de paz y de triunfo. Más tarde, cuando el eco de los aplausos se había disipado y la oficina, que antes había sido escenario de una batalla campal, recuperaba su habitual serenidad, Lucero se encontró frente al espejo de uno de los baños de lujo del piso 40. Un espejo inmenso y pulcro que reflejaba la imagen de una mujer diferente, no solo por el rastro húmedo de las lágrimas en sus mejillas, sino por la luz que irradiaba de sus ojos, un brillo que antes había estado opacado por el miedo y la resignación. Sus dedos, aún ligeramente ásperos por el trabajo, se dirigieron instintivamente a la medalla de la Virgen de Guadalupe, aquella pequeña pieza de cobre que su abuela le había colgado al cuello con la promesa de que nunca estaría sola, y la ajustó suavemente, sintiendo el metal frío contra su piel. Pero ahora, la medalla no parecía solo un amuleto, un consuelo en la adversidad. No, mis amores, ahora parecía brillar con una luz propia, intensa, como si cada oración susurrada, cada pena soportada, cada lágrima derramada, se hubiera acumulado en su superficie, transformándola en una corona invisible pero resplandeciente, que le adornaba la cabeza, no hecha de oro o diamantes, sino de la más pura dignidad, de la resiliencia más inquebrantable, de la fe más profunda que puede albergar un corazón noble y valiente. Sus labios se curvaron en una sonrisa genuina y desprendida, que por fin podía mostrar con total libertad, sin el peso del miedo a ser juzgada, ni la sombra de la humillación, y al verse en el espejo no vio a la gata muerta de hambre, a la piojosa, a la igualada que Fernanda había intentado pintar, no,
mis amores, vio a Lucero, la estudiante truncada que soñaba con ser maestra, la joven de Oaxaca con el calor de su tierra en el alma y la fuerza de sus antepasados en la mirada. Vio a la mujer que, a base de esfuerzo y sacrificio, había demostrado que la verdadera riqueza no se lleva en los bolsillos, sino en el pecho, que el verdadero valor no se mide por el precio de un reloj de 80 millones de pesos, sino por la pureza de un corazón dispuesto a luchar por su verdad, por la honestidad de una existencia que, a pesar de las adversidades, siempre mantuvo la frente en alto. Pensó en su pueblo zapoteco, en el piso de tierra caliente que había sido su alfombra, y el río cristalino su único espejo, donde la sopa de 2 pesos con tortillas hechas a mano sabía a gloria, y el abrazo de su familia era más preciado que cualquier joya. Recordó el ardor del cloro en sus manos, el frío del mármol que se le pegaba a las rodillas, aquella sensación de insignificancia que la invadía al ver el lujo desmedido y la soberbia de ciertos personajes y cómo esos guantes amarillos de goma, tan simples y humildes, habían sido su armadura, su bandera, el símbolo de que, a pesar de todo, ella se mantenía de pie, firme, limpia por dentro aunque por fuera estuviera cubierta del polvo de la vida. Aquel espejo, antes un frío cristal que solo le mostraba los rastros del cansancio y la preocupación, ahora le devolvía la imagen de una guerrera, de una reina, de una mujer que había ganado la batalla más importante de todas, la de su propia dignidad. Porque, mis amores, esta es la vida, y así es como el universo, con su sabiduría infinita, va tejiendo los hilos del destino, cobrando cada lágrima, saldando cada injusticia, y poniendo a cada quien en su lugar, con una precisión que asombra y que aterra a los que juegan sucio, a los que creen que el dinero compra la decencia y que la soberbia es un escudo invencible. El karma, mis reinas, es como ese viento que te trae la tormenta o la brisa suave, dependiendo de lo que siembres. Y Fernanda, con sus tacones de 15,000 pesos y su mandíbula perfilada por el bisturí de la vanidad, sembró el veneno de la envidia, el desprecio más cruel hacia una gata muerta de hambre que solo buscaba sobrevivir con la frente en alto. ¿Y qué cosechó? La soledad de la vergüenza, el eco vacío de sus propios insultos rebotando en su alma vacía, la humillación pública que la despojó de todo, dejándola sin más que el peso de su propia maldad sobre sus hombros marchitos. Se fue sin maletas, sin lujos, sin esa máscara de opulencia que le daba valor, sus tacones de suela roja, antes tambores de guerra. Ahora solo eran un arrastre patético en el frío asfalto de la derrota, el sonido de una vida que se había desmoronado por la arrogancia, por la incapacidad de ver que la verdadera joya no es un Patek Philippe de 800,000 pesos, sino la sonrisa genuina de una niña que te da un abrazo, la humildad de unas manos que trabajan sin descanso, la pureza de un corazón que, a pesar de todo, sigue latiendo con la fuerza de la esperanza. Y Lucero, mis amores, nuestra Lucero, con su medalla de la Virgen de Guadalupe, aquella medallita de cobre que su abuela le colgó al cuello con la promesa de que nunca estaría sola. Esa pequeña pieza de metal que vale menos que una moneda en el mercado, pero que para ella era un tesoro invaluable, ese símbolo de la fe inquebrantable de su pueblo, ese talismán que le recordaba sus raíces en Oaxaca, donde el piso de tierra caliente era su alfombra y el río era su único espejo, donde la sopa de 2 pesos con tortillas hechas a mano sabía a la más exquisita de las glorias. Esa Lucero, mis amores, se levantó, no solo del suelo, sino de la opresión, de la invisibilidad, de la humillación que tantos años había callado. Su dignidad, esa que nadie puede comprar ni vender, esa que brillaba más que los millones en la cuenta de cualquier millonario, esa que las igualadas como Fernanda nunca entenderán, porque confunden el valor con el precio, esa dignidad, mis amores, hoy se erigió como un faro de luz en medio de la oscuridad. La justicia, aunque lenta, llegó a tocarle la puerta y no solo le dio un aumento de sueldo, no, mis amores, le devolvió la voz, la esperanza, la certeza de que su sueño de ser maestra, de educar, de sembrar semillas de bondad en los corazones de los niños, no era una quimera lejana, sino una realidad a su alcance.
Su medallita de cobre, que hoy le brillaba como una corona, era el recordatorio de que la riqueza espiritual, la honestidad del espíritu, la fortaleza del alma, valen más que todos los lujos del mundo, más que todos los cristales, mármoles y alfombras persas, porque son el verdadero tesoro que nadie, ni la gata más envidiosa, ni la desgraciada más corrupta, podrá arrebatarte jamás. Porque recuerden, mis amores, la vida siempre nos pone a prueba. Pero al final, siempre, siempre, la verdad encuentra su camino y la nobleza del corazón triunfa sobre la mezquindad, dejando claro que el lujo de una buena conciencia no tiene precio, y el amor de una niña y la fe de una abuela son la verdadera herencia que nos hace ricos para siempre.